Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. Los casos de corrupción siguen haciendo estragos en nuestro país. Es curioso porque una vez que, digamos que empieza a dar la sensación de que la justicia está funcionando, de que los que han metido la mano en la caja lo están empezando a pagar, en medio de este contexto subyacen otros debates, no menos graves, como es el intento, por ejemplo, de obstrucción a la justicia por parte de muchos políticos, el ocultamiento directamente de pruebas o también directamente la omisión de indicios delictivos. Hoy hemos conocido el testimonio de Jesús Gómez, exalcalde de Leganés, la persona que durante mucho tiempo escribía, por ejemplo, era mano derecha de Esperanza Aguirre escribiendo sus discursos. Y hoy ha declarado que en su día avisó a la propia Aguirre y a la cúpula del Partido Popular de la sospecha de la existencia de que Ignacio González podía tener dinero en cuentas en Suiza. Que en esos momentos Esperanza Aguirre confiaba ciegamente en Ignacio González y en su versión de los hechos. Ignacio González y por asociación Esperanza Aguirre también consideraban pues como una grave traición haber ido a contar cosas que ellos consideraban falsas de Ignacio González a Juan Carlos Vera y a Carlos Floriano. Bueno, tras sus denuncias a la dirección del Partido Popular, le apartaron de la candidatura a la alcaldía de Leganés en las elecciones municipales del año 2015. Hoy, una de las personas a las que acudió el propio Gómez a denunciar las supuestas cuentas de Ignacio González en Suiza, Carlos Floriano, ha reconocido que tuvieron conocimiento de esa cuenta en Suiza, pero que no lo denunciaron a la policía o a la justicia porque pensaron que era una venganza personal de Gómez contra González. ¿Por qué no acudieron a la justicia en ese momento sin esperar a que lo hiciera Cristina Cifuentes? Pasó un tiempo y ya conocían que tenía una cuenta en Suiza. Porque aquí hay un momento de formación de listas electorales, este señor no iba a ser candidato en Leganés. Parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales. La resaca de la Operación Lezo, por cierto, tiene una arista más. La supuesta intención del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, de apartar del caso al fiscal que investiga esta trama. Una denuncia que ha hecho un medio de comunicación y que ha sido el propio Moix quien ha negado a través de un comunicado. Ha dicho que no solo no quiere apartar al fiscal del caso, sino que habría propuesto renovarle durante 2 años más. Hablaremos esta noche en El Gato sobre la Fiscalía. ¿Es independiente? ¿Es adecuado el sistema de dependencia jerárquica al que está sometido y su consiguiente politización? Lo debatiremos en los próximos minutos. Por cierto, que el presidente Mariano Rajoy ha dicho desde Uruguay que está tranquilo porque es ahora, con el PP en el poder, cuando los jueces están condenando la corrupción. Interesantes palabras a los periodistas que desgranaremos en los próximos minutos. Y estas imágenes que ven en sus pantallas son las que muchos españoles llevaban esperando muchos años. Al menos 5, fecha en la que se empezaron a publicar y revelar las tropelías del clan de los Pujol. El hijo mayor de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, está pasando en estos momentos su segunda noche en prisión. El juez de la Mata le ha enviado a la cárcel sin fianza, ya que considera que desde que está siendo investigado habría conseguido desviar y blanquear cerca de 30 millones de euros. ¿Qué hay detrás de este cambio de baremo en la Fiscalía, en el juez? ¿Por qué consideran, tras un lustro y decenas de revelaciones periodísticas, que ahora sí es tiempo de encarcelar al primogénito de la familia? ¿Qué ha cambiado para que ahora vayan a por él tras tantos meses en los que ha tenido tiempo de destruir pruebas, mover dinero y un sinfín de delitos más? Hablaremos y nos lo preguntaremos todo ello en El Gato al Agua. Y cerramos página de la corrupción política y hablamos de otro escándalo de dimensiones no menores. Les sitúo. Mañana es la fiesta de la Virgen de Montserrat, la patrona de Cataluña. Pues en vísperas de la celebración de esta fiesta, de la Muraneta, las juventudes de la CUP, el socio de gobierno de la Generalitat de Cataluña, han montado un numerito en su interior, con un hilo musical que dice «saquen sus rosarios de nuestros ovarios» o «saquen su doctrina de nuestra vagina», una pareja de lesbianas se ha adentrado en el templo y ha empezado a morrearse, y perdón por la expresión, justo delante de la imagen de la Muraneta. Una auténtica profanación, en forma de provocación, que según esta organización busca destruir el tipo de familia que les mantiene oprimidas. Es decir, ya no se cortan, ya no se esconden al asegurar que van contra la familia natural, la que defiende la Iglesia, la formada entre un hombre y una mujer.
El portal infovaticana.com, por cierto, ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas para pedir al fiscal superior de Cataluña que abra una investigación por esta clara ofensa contra los sentimientos religiosos, de la que enseguida hablaremos. Presentamos, por tanto, ya a la mesa que nos acompaña este miércoles en el Gat al Agua. Está con nosotros Miguel Ángel Ferrero, debuta en este programa, es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas. Ya le saludamos. Señor Ferrero, muy buenas noches. Encantado. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros por invitarme. Está también con nosotros el diputado por la provincia de Castellón en el Congreso de los Diputados, el ilustre diputado Miguel Barrachina, quien ya saludamos. Diputado, buenas noches. Gracias por lo ilustre, ¿eh? Hombre, es el tratamiento que tienen ustedes, ¿no? Bueno. O ilustrísimo, ya no sé yo. Otro, no menos ilustre, José Luis Balbás, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, bien, viendo pasar la pasta que se han llevado. A ver cuándo la devuelven. A ver, sí que es verdad. Don Miguel Durán, buenas noches. Buenas noches, yo estoy aquí oyendo y al mismo tiempo pues estoy empezando una pajarita. A ver, ¿cuántas le da tiempo a hacer durante el programa de media? Si las hago con mucha precisión, puedo hacer hasta 6. Bueno, no está mal. Pero si voy ya un poco más al trazo grueso, por así decirlo, pues ya puedo llegar hasta 8 incluso. Bueno. Y la pregunta es, mientras hace pajaritas, ¿le da tiempo a escuchar, a atender lo que dice el resto de tertulianos? Yo no te quito la mirada de encima. O sea que estoy pendiente de la menor inflexión de tu voz y de la voz de los que me acompañan y prestando una atención absoluta, y mi mente no está sino aquí, en otros sitios, bueno, de vez en cuando en mi casa. Y eso es, hace usted bien. Nada más. Bueno, nos alegramos de tener a Miguel Durán. Presentamos también a Rocío Monasterio. Rocío, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por estar en el catálogo, auténtica mesa de lujo. Antes de conectar con la redacción, déjenme dar las gracias a varias personas. En primer lugar, a todos ustedes por los mensajes y muestras de ánimo e interés en estos 6 días en los que he estado ausente del programa. Todo ha sido, ya les digo, por una buena noticia, así que en respuesta a sus preguntas, todo va francamente bien. En segundo lugar, gracias a Beatriz Rojo por haber capitaneado el fantástico equipo del Gat al Agua en estos días de ausencia y haberlo hecho tan bien, como siempre. Y a María Durán por haber llevado las riendas del informativo, de las noticias de las 8:30 durante este tiempo de una manera tan profesional. Y por último, a las fantásticas personas que integran este equipo del Gat al Agua. Reconozco que hablo poco de ellos, la verdad, pero ya les digo que son de una calidad humana y profesional increíble. Así que a todos ellos y a todos ustedes, muchísimas gracias. Dicho lo cual, Cristina Ramos, redacción del Gat al Agua, buenas noches. Recuérdanos cómo puede participar la audiencia en nuestro programa. Muy buenas noches, Gonzalo, y muy buenas noches a todos los que nos acompañan una noche más en el Gato al Agua. Ya saben, como en cada programa, pueden comentarlo y seguirlo en directo de varias maneras. Una de ellas es a través de WhatsApp. Para hacerlo es muy sencillo, solo tienen que añadir nuestro número de teléfono en sus agendas. Apunten bien, el 670 034543. Ahí pueden escribir sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, si tienen alguna para algún tertuliano que nos acompaña esta noche. Y además, muchos de esos mensajes que ustedes nos envían los vamos a leer aquí en directo y los van a ver ustedes en la parte inferior de sus pantallas. También a través de WhatsApp pueden enviarnos sus comentarios o sus preguntas a través de notas de voz. Para hacerlo es muy sencillo, solo tienen que pulsar el micrófono que aparece en WhatsApp y ustedes nos envían su comentario o su pregunta, como decía, en un tiempo aproximado de unos 20-30 segundos, y muchos de esos audios que ustedes nos envíen también los vamos a escuchar en directo. También pueden comentar el programa a través de nuestra red social Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo, o escribir su comentario con el hashtag #elgatoalagua. También, muy importante, recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Intereconomía TV, donde ya somos 11.300 suscriptores, y a través de ese enlace de Intereconomía TV también pueden seguir el programa en directo. Así que una noche más, no lo duden, anímense y participen. Muchísimas gracias, Cristina, y a todos ustedes por los mensajes que nos van a hacer llegar a lo largo del programa a buen seguro. Bueno, si les parece, déjenme hablar en primer lugar de un acontecimiento que se va a producir el próximo jueves en nuestro país, en España, en Madrid, porque se va a producir la primera conferencia internacional sobre economía humanista. Y ustedes dirán, ¿qué es la economía humanista? Ahora nos lo contará el protagonista y nuestro invitado de esta noche. Porque les contextualizo, ya que en pleno debate sobre el capitalismo, la economía de mercado, sobre si debe haber más intervención o menos intervención del Estado dentro de la economía, esta conferencia va a hablar sobre cómo recuperar una economía con valores. Y de todo ello se hablará el próximo jueves, y está aquí uno de sus organizadores, es Genaro González del Hierro, director general de Fundación Madrid Vivo, la organizadora. Don Genaro, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos,
En primer lugar, ¿quién es la Fundación Madrid Vivo? ¿Quién está detrás de estas conferencias del próximo jueves? Bueno, la Fundación Madrid Vivo se constituyó en el año 2009 con vistas a aquel acontecimiento tan fantástico que tuvo lugar en Madrid, que fue la Jornada Mundial de la Juventud. Una serie de empresarios se sumaron, empresarios líderes del IBE, se sumaron a esa fundación, estuvieron liderados entonces por el cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela, y aportaron recursos para el buen fin de aquel acontecimiento que dejó una impronta tan importante. Luego se decidió continuar y este año tenemos la ilusión de organizar esta primera conferencia sobre economía humanista. Bueno, economía humanista, ¿qué es este término? Economía, el concepto humano, cuéntenos. Sí, bueno, economía humanista, como se deduce en su propio nombre, es el que da el lugar que se merece al ser humano, a la persona, que pone en el centro de las decisiones económicas a la persona. Entonces, vamos a ver, la persona, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se coloca el ser humano, a la persona, en primer lugar dentro de la economía? Bueno, porque en definitiva las empresas es un conjunto de personas, no es otra cosa. Y lo que deben hacer, hay quien dice que las empresas, los directivos deben cuidar a los empleados deben cuidar a los clientes al serlo cuidan a los accionistas y estos, al estar satisfechos, mantienen a los directivos, lo cual es un círculo virtuoso. Entonces, lo que ha producido, con la pasada crisis económica, se produjo un deterioro de la situación como consecuencia de que la integridad también es importante para gestionar empresas y, por lo tanto, no se puede buscar el beneficio a corto plazo y por encima de todo. Hay que gestionar con la mirada larga, poniendo a la persona en el centro de las decisiones empresariales. Los dirigentes empresariales tienen que tener en cuenta toda la comunidad de personas que viven alrededor de la empresa. Evidentemente, los propios dirigentes, los empleados, los proveedores, los clientes, los accionistas y el conjunto de la sociedad. Bueno, y en esta época de crisis que todavía estamos sufriendo sus consecuencias, se dice que el capitalismo, la economía del mercado puede ser uno de los principales culpables de cómo estamos viviendo. Hay algunos que abogan por mayor intervención estatal, más control. ¿Es esta la solución? Bueno, yo creo que es incuestionable que el capitalismo es el sistema que mejor ha funcionado para la asignación de recursos. Basta recordar lo que fue Alemania Oriental con un sistema colectivista y lo que fue Alemania Occidental con un sistema capitalista. Pero evidentemente el capitalismo hay que encauzarlo. Y el capitalismo, como decía, no puede buscar a corto plazo el beneficio por encima de todo. Tiene que gestionar con la mirada larga. Tiene que tener en cuenta que ahora, incluso la gente que ocupa estas cosas busca que no solo se produzca un beneficio para todas las personas que están en el entorno de la empresa, los stakeholders que hablaba antes, sino para la propia sociedad. Y cuestiones que ahora preocupan a la gente, como por ejemplo que se exigen a las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, que no paguen sus impuestos únicamente en países como Irlanda y Luxemburgo, sino en aquellos donde se producen las ventas, o esas auditorías que se hacen en las grandes empresas textiles que llegan hasta el último escalón de su cadena de producción, precisamente preocupados por trabajos infantiles. Esta preocupación, la preocupación de tantas empresas por el medio ambiente, quiere decir que las empresas ahora generan valor para los stakeholders y para el conjunto de la sociedad. Ese es el objetivo y eso es lo que trataremos de reflexionar mañana. Es mañana cuando se produce esta conferencia. Mañana, es verdad, mañana. Que mañana es jueves, yo pensaba ya que estábamos en martes. Don Genaro González del Hierro, director general de la Fundación Madrid Vivo, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Catalagua y ustedes no se pierdan, si tienen interés en este tipo de economía humanista de lo que estamos hablando. ¿Me da don Miguel esta pajarita? ¿Es para regalársela a don Genaro? ¿Don Miguel? Se la podemos regalar. Ah, pues lo tiene usted a su izquierda, o sea que se la puede regalar. Uy, perdone que se ha caído. Pues aquí tiene para que haga usted entrega en persona de esta pajarita. Muchas gracias, don Miguel. Muchas gracias. Esa es la pajarita de la paz en el mundo económico. Efectivamente. Muchas gracias. Pues don Genaro González de Hierro, gracias y muy buenas noches. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos y entramos en materia en el Catalagua. ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado con lealtad al rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España? A esta pregunta podréis responder el próximo 7 de mayo públicamente en un escenario incomparable, la explanada del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, ante vuestros amigos, familiares y compatriotas. Te esperamos en la primera jura de bandera que se realiza en Boadilla del Monte, el corazón verde de Madrid. Boadilla del Monte, con España en el corazón.
Aquí seguimos en el Gato al Agua. Estaba hablando con Miguel Durán y Miguel Barrachina. Ya estamos en directo. Miguel, lo digo porque ya ahora todo lo que estás diciendo. Me acabo de enterar. Si no quieres que la audiencia se entere de tus secretos, te digo, el piquito cerrado, Miguel. Luego cerrado. revelo uno. Bueno, vámonos hasta Barcelona, en concreto hasta Montserrat. Como saben, es uno de las montañas más bonitas sin lugar a dudas, de toda España. Saben que la Virgen, la más conocida como la de la Muraneta, por el color de esa Virgen, es la patrona de Cataluña y mañana celebra la gran fiesta, ¿no? ¿Y qué han decidido las juventudes de las CUP? Arran se llama este movimiento. Pues han decidido ni más ni menos, como hoy, en vísperas de la festividad de la Muraneta, se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, han decidido preparar el siguiente vídeo en el que una pareja de lesbianas acude a Montserrat y entran en el templo y delante de la figura de la Virgen empiezan a darse el lote, empiezan a enrollarse, empiezan a morrearse para reivindicar lo que dicen, pues entiendo yo, la visibilidad de las lesbianas y lo que critican, criticar a la familia natural porque dice que les oprime. Vean el vídeo que está circulando desde luego por las redes sociales. Whose bodies are bodies, whose rights are rights. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. My body is mine, my body is mine, mi cuerpo es mío, mi cuerpo es mío. Decía ahora José Luis Balbás una payasada de dimensiones colosales. De circo, dice. Ahora enseguida les abriremos la mesa y sobre todo si pueden incurrir en algún tipo de delito, de ofensa de los sentimientos, porque ahí había gente que había ido al templo a rezar, a orar, a pasar un momento de meditación, de tranquilidad y de repente encontrarse con este espectáculo, desde luego es una auténtica provocación. Y no por el hecho de que sean lesbianas, sino porque llega a ser una pareja de un hombre y una mujer que se ponen ahí delante de la Virgen como si es el sagrario y empiezan a darse el lote, desde luego es de un mal gusto brutal. Por ello, infovaticana.com, el portal líder de información religiosa en España, ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas, ahí lo ven en sus pantallas, para pedir al fiscal superior de Cataluña que inicie acciones legales, que estudie estas imágenes que se han producido, porque desde luego para reivindicar cualquier cosa no hace falta desde luego ofender ni profanar un templo. Miguel Durán, nuestro abogado de cabecera, ¿estas acciones en qué tipo de delitos pueden incluir realmente esta profanación? Yo creo que estamos hablando de un manifiesto odio religioso que la verdad es que, como no es la primera vez que se produce en nuestro país, y como por otra parte luego pues nuestros tribunales son como son, porque yo creo que falta bastante hormona judicial a la hora de meterle mano a este tipo de asuntos. Como a la señora Maestre esto le salió bastante baratito, por no decir gratis, pues aquí, claro, otros toman ejemplo. Yo creo que la Fiscalía efectivamente debería tomar cartas en el asunto, pero yo mismo me voy a estudiar la posibilidad mañana, porque yo desconocía esto. Me voy a estudiar la posibilidad porque los ciudadanos deben saber que existe la posibilidad de que un ciudadano comparezca y se rebele también mediante la correspondiente acción judicial contra este tipo de cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, a mí que me toca en este caso estar defendiendo a dos de las personas que estuvieron en el caso Blanquerna, pues les han caído casi 4 años en sentencia del Tribunal Supremo, que estamos ahora defendiendo el amparo ante el Tribunal Constitucional, que espero ganar, sinceramente. Pero cuando uno ve este tipo de cosas, dice, vamos a ver, España es un país en el que cualquier persona que tenga una determinada actuación sexual está proscrita, es decir, aquí alguien puede quejarse de que
las lesbianas, en general el mundo homosexual, tenga, más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con él, ¿no? con ellos, ¿existe en España alguna normativa, algo que impida que dos mujeres que se enamoren vivan juntas, puedan hacer su vida con normalidad? Yo, sinceramente, no encuentro en nuestro ordenamiento ninguna norma que impida eso. Al contrario, incluso frente al criterio de una gran parte de la población, aquí se ha aprobado el matrimonio homosexual en España. Entonces, estas señoras, ¿realmente qué es lo que persiguen? Lo que persiguen es la destrucción de la familia, ¿no? La familia tal como nosotros la entendemos. Eso, la familia como tal, el modelo familiar nuestro, es cierto que no está directamente contemplado como un derecho fundamental. Lo han dicho, Miguel, en su comunicado de esta Asociación Juvenil de la SCUP, que por cierto es el gobierno que sostiene la Generalitat, y les cito textualmente, dicen que buscan destruir, no lo decimos nosotros, el tipo de familia que les mantiene oprimidas. Eso es, bueno, pues entiendo que el tipo de familia es el que defiende la Iglesia, que es el del matrimonio natural, pues hombre y mujer, etcétera. Ya, pero yo tengo una familia que está constituida por mi mujer, por mí, por mis hijos. Yo no tengo ninguna sensación en absoluto de estar oprimiendo a estas señoras, que si puede ser, por favor, me encantaría que estuvieran lo más lejos de mí posible. Pero lo que quiero decir es que, en definitiva, si aquí el señor Puigdemont, el señor Junqueras tuvieran un mínimo de vergüenza, no podrían continuar ni un minuto más manteniendo un gobierno apoyado por este tipo de personajes. Ese tipo de personajes, además, es por ejemplo el que hicieron el escrache al PP ahí hace 3 semanas, recuerdo, y demás, el que intentaron entrar ahí colgando esos panfletos, son también este tipo de juventudes. Venga, a ver, pero es que, Rocío, vamos a ver, Miguel. que es un delito de odio, y que aquí lo que está claro es que lo que no se persigue nunca es la cristianofobia, porque lo que estamos viendo es una persecución clara hacia los cristianos y hacia la familia, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo, pero a mí lo que me sorprende no es que estos colectivos defiendan bueno, pues lo que defienden, que ya tenemos todo claro lo que es atacar a la familia, ¿no? Y atacar una serie de valores. A mí lo que me sorprende es ver a partidos como el PSOE y al Partido Popular creando una serie de neoderechos y de leyes adecuadas y ad hoc para estos colectivos. Porque lo que hemos visto en la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular es que han legislado para contentar a estos colectivos. Y resulta que las leyes de Madrid, en la Comunidad de Madrid hoy, se define que hay un día para visibilizar el tema lésbico, para visibilizar el tema de transexualidad. Y yo estoy de acuerdo en que en los colegios o en las instituciones, etcétera. Entonces, yo como no creo que en España tengamos que distinguir a la gente por su orientación sexual, y creo que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades, me parece que no es necesario hacer colectivos, subvencionar a determinados colectivos, y por supuesto no es necesario legislar solo para determinados colectivos. Y no entiendo por qué los partidos se entregan, debe ser que reciben consignas del nuevo orden mundial que les obligan a legislar a favor de todos ellos. Y lo que no se entiende es, con la cantidad de cosas en las que deberíamos dedicados, ¿cómo nos podemos estar dedicando solo a eso? Porque si uno ve la legislación de este año de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, ve que se ha dedicado el 80% de las leyes a este tipo de colectivos, ¿no? Y a mí me resulta, desde luego, inexplicable. Venga, a ver, pedía la palabra a Miguel y volvemos a este lado de la mesa. Es un bochorno, una vergüenza y un comportamiento absolutamente inaceptable. España ha disfrutado siempre de una izquierda moderada que ha gobernado España y sin necesidad de hacer esos actos dentro de un recinto sagrado, consagrado, y que para el colectivo católico pues tiene tanta importancia como que es una capilla, ¿no? Claro. Y esto es verdad que coincide la CUP, que es de extrema izquierda y separatista, pero lo vimos en Madrid en manos de Podemos y en tantas otras ocasiones, ahora y antes. Yo recuerdo, estaba leyendo un libro sobre las obras de arte desaparecidas en España, y previo a la Guerra Civil, pues más de 300 templos con todo su valor artístico fueron arrasados en España, ¿no? Y por tanto, lo decía acertadamente, existe una
cristianofobia, un deseo de eliminar, pero aquí, en España, por este extremo, y en Asia, por el extremo contrario, ¿no? Por un extremo parecido, eliminando simbología religiosa que no tiene ningún fundamento y que yo creo que desacredita, al margen de que judicialmente sea o no punible, desacredita sobre todo al que hace ese ridículo estratosférico como el que acabamos de ver, ¿no? Balbás y Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el acto, yo creo que esto es un acto de propaganda que va en contra de las libertades religiosas de los españoles, que las tenemos en la Constitución. La religión católica es mayoritaria, el 80%, yo creo que cerca del 90% la cultura cristiano y el humanismo cristiano, y ya está bien de que, bueno, pues las lesbianas y los gays y tal, en un país latino, es que nos da igual, es que no le importa a nadie, es un tema que ni importa, ni el del quinto mío, el del cuarto, sí que da igual, no le importa a nadie. Un país con 75 millones de turistas, le da igual la libertad religiosa y cuál es su orientación. Pues tú verás, pero casi ni me lo cuentes, que me aburre, porque ese no es el asunto. Mi asunto es como el de Clinton, la economía. ¿Y dónde está la pasta? Y tal. Y luego, la cultura española es la cultura del catolicismo. Nuestros templos religiosos son, o sea, seguidos por todo el mundo de lo bonitos que son, de la cultura que hemos tenido de guardar hasta los templos visigodos, islamistas y romanos, lo que sea, porque siempre lo hemos tenido. Es un país muy liberal en eso. Oye, la libertad en Estados Unidos se distingue por dos cosas: la libertad de la Biblia y la segunda, la pistola en casa. Eso es el país más democrático del mundo, que es Estados Unidos. Oye, la Biblia de los cristianos, déjanos en paz, y nuestra cultura. Si lo decía el señor Genaro, que hablaba del humanismo cristiano, el humanismo, la economía humanista es el fundamento de la socialdemocracia y del estado de bienestar en toda Europa. Y todos quieren venir a Europa. Por algo será, por algo que... ¿Por qué? Porque el 45% del PIB se emplea en gasto público. Y eso es, quieras o no, rerum novarum. Siglo XIX, Roma. Te guste o no te guste, de ahí es el fundamento del humanismo cristiano y de la socialdemocracia. Es decir, que hay el socialismo moderado, la socialdemocracia, gira ahí en lo que se llama hoy el centro conjunto, ¿no? Bueno, ojo, porque pero dicen... No, ya vale de aguantar payasadas dice, como estas, mira, y desde luego delito es, ¿eh? Delito no, por eso. Es esto, ¿eh? Y al hilo de lo que decía Balbás, no todos los homosexuales somos esa gentuza, no nos representan, claro, por favor, no nos metan a todos en el mismo saco, por supuesto. Dice este espectador. Venga, Miguel Ángel Ferrero. Sí, bueno, somos tres Migueles hoy en la mesa. ¿Sí, mayoría? Sí, somos mayoría. En el peor caso empatamos, Miguel. Hay que descontar a Gonzalo, que no... Sí, sí. Bueno, Gonzalo, gracias. Yo quería decir que consigna ninguna, por lo menos por parte en el Partido Socialista. Nosotros no tenemos ningún tipo de consigna para legislar. Legislamos cuando gobernamos en el sentido que entendemos, ¿no? Y suponemos que los demás partidos igual. No tenemos ninguna consigna, ni hay una conspiración internacional de nadie, por lo menos que a nosotros nos afecte. Nosotros creemos en el respeto, respeto por encima de todo. Me ha gustado lo que has dicho, Gonzalo. Me ha gustado cuando has dicho, me da igual que hubiera sido un hombre con una mujer, porque ese es el respeto, ¿no? El que se haga en un templo, el que se hagan estas cosas en un templo, está faltándole al respeto también a otras personas. Unas personas que quieren ejercer también su libertad, que es la libertad de culto, que estaban ahí. Pero insisto, lesbianas, gays, homosexuales, transexuales no han estado respetados durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, y es necesario visibilizar a estas personas, porque el problema de la dominación todavía no se ha acabado. Pero visibilizarlo de esta manera no, entiendo, ¿no? O sea, en ese creo que lo he dejado claro. Creo que eso es una falta de respeto también a otras personas. Personas que están en ese momento, como tú has dicho, ejerciendo su libertad religiosa. El discurso de visibilizar. A mí, de verdad, ya me cansa este discurso. Lo utilizáis también con las mujeres, ¿sabes? Entonces resulta que nos tratáis como a un colectivo que somos especiales o inferiores o débiles y que necesitamos una especial protección. Y pasa lo mismo con estos colectivos. Y parece que necesitamos neoderechos, una legislación para nosotras, unas cuotas especiales, unas subvenciones, dinero público de todos. Que es que no necesitamos todo esto, porque si creemos en la verdadera igualdad y creemos que todos somos iguales, hombres, mujeres, independientemente de nuestra raza y nuestra orientación sexual, no necesitamos que el Estado se meta en nuestras casas a preguntarnos qué orientación sexual tenemos y que nos dé distintas
derechos, distintos tratamiento y distintas subvenciones según nuestra orientación sexual o según seamos hombres o mujeres. No lo necesitamos. Y además, en mi caso, como mujer, a mí me resulta humillante que me traten así y probablemente a muchos homosexuales y a muchos del colectivo LGTBI también, puesto que no... ¿No piensas que han estado dominados durante mucho tiempo? No, claro que no. En España hoy la Constitución garantiza que somos todos iguales ante la ley. Y si alguien te discrimina, tienes herramientas para denunciarlo. Pero a mí no me hace falta, y en este caso hablo como mujer, que me creen toda una nueva serie de batería de derechos, de cuotas, porque me resulta humillante. Porque a mí lo que me han enseñado es que mi puesto de trabajo me lo gano por mérito. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que la libertad es ausencia de coacción. Pero es que y yo creo que la libertad es ausencia de dominación. a lo que yo entiendo la libertad, y es contrario a lo que yo considero que es igualdad, que es que somos todos iguales ante la ley. Y tenemos que ser todos iguales en derechos y en oportunidades y estar todos en la meta de salida. Y lo de crear colectivos y marcar colectivos y distinguir colectivos es contrario a la igualdad, es contrario a la igualdad y creo que nos estamos equivocando en eso. A ver, contesta brevemente Miguel Ángel y brevemente también pedía la palabra. No, solamente decir que no estamos de acuerdo y yo creo que no estamos de acuerdo por la base del todo, por las creencias, ¿no? Por lo que creemos cada uno, lo más íntimo, lo más profundo, ¿no? Yo creo que la libertad es una ausencia de dominación, como muchos socialdemócratas, y los liberales económicos creen que la libertad es ausencia de coacción. Quizá por esa diferencia de entender la libertad y la igualdad no estamos de acuerdo. Yo creo que sí que hay que intervenir, que debe intervenir el Estado cuando existe una dominación, y la dominación es de todo tipo. La dominación es cuando una mujer no ha podido hacer lo que ha querido hacer, lo que quería hacer desde que era pequeña. Hay tantas mujeres en este país que no han podido, que no podían estudiar porque tenían que cuidar a sus hermanos. En fin, la dominación que ha existido sobre la mujer, no estoy hablando de personas que ya no están con nosotros, estoy hablando de personas vivas que han tenido que vivir en este país y en todos los países del mundo. Esto no es un problema de España. En todos los países del mundo con una gran dominación. Y este colectivo del que estamos hablando también ha tenido y tiene todavía una cultura de dominación sobre ello. Y dicho eso, quiero dejarlo claro también. No estoy hablando de lo que ha traído hoy el director del programa, no estoy hablando de eso que ha pasado en un templo que no se ha respetado en ninguno de los casos la libertad que tienen que tener esas personas. No, a ver, Rocío, 10 segundos y Miguel Durán quería hacer un último matiz. A mí me parece que hay una doble vara de medir como en todo. Resulta que en los colegios españoles, en muchos, hay niñas que a los 12 años se ponen el velo y aquí nadie dice nada de igualdad, ni de la mujer, ni de sus derechos. Todo el mundo se calla. Sí. Todo el mundo se calla. Y en los colegios españoles hay niñas que a partir de los 12 años van con un velo, van cubiertas. Y aquí no veo a ninguna feminista, ningún colectivo, ni nada, decir que eso es contrario a la idea que defendemos en Europa y que defendemos en España de igualdad de la mujer. Yo no veo al PSOE, al PP, a hablar a nadie de todo esto. Venga, a ver, Miguel Durán, brevemente, por favor. Me gustaría decir que lo que suscita Miguel Ángel es un debate extraordinariamente sesudo. Es decir, la diferencia entre falta de coacción o situación de dominación, pues sí, nos daría para mucho, Miguel Ángel. Pero yo me remito a lo que ha sido el pie que nos ha brindado el director del programa. Yo pertenezco a un colectivo concreto, bueno, a varios colectivos, pero uno de ellos bastante numeroso, el de los discapacitados. Colectivo que, por cierto, pues hombre, en punto a falta de oportunidades, creo que podemos hablar de que todavía no está ni muchísimo menos conseguido el objetivo de que la situación de los discapacitados se haya normalizado. Pero, sin embargo, a mí no se me ocurriría nunca organizar pues un paripé en un teatro, un circo como este, en el Congreso de los Diputados, en ninguna otra parte, y mucho menos en cualquier sitio donde incluso yo crea que pudiera existir un caldo de cultivo para esa dominación que aludes tú, Miguel Ángel, en relación a los discapacitados, porque esa no es la manera. Y como en eso estamos de acuerdo, ya daba por hecho que estamos de acuerdo, yo lo único que quiero decir, de verdad, esta gente merece un castigo. Y yo, personalmente, como a mí, más allá de si soy un buen cumplidor de mis deberes litúrgicos según mi creencia o no, yo, desde luego, sin que me lo diga Infovaticana, yo sí que voy a estudiar seriamente formular denuncia contra estas señoras, porque estoy hasta los labios
de estas señoras. Bueno, lo veremos en las próximas semanas. Si a ustedes les han indignado esas imágenes, que desde luego no representan, como decían muchos espectadores a través de WhatsApp, bueno, y son desde luego una profanación, una provocación, en infovaticana.com pueden ustedes firmar para hacer llegar al fiscal superior de Cataluña, bueno, que abra una investigación contra estas personas por estos supuestos delitos, no, supuestos no, por estos delitos contra los sentimientos religiosos. Bueno, quiero que vean a nuestro siguiente invitado. Es el protagonista del día. Habrán escuchado titulares como: el diputado del PP Jesús Gómez alertó 3 veces al PP y a Aguirre de la cuenta suiza de González. Otro titular: así descubrió el diputado Jesús Gómez el escándalo de corrupción de Ignacio González. Recibió una llamada suya en 2014. El exalcalde de Leganés advirtió a Génova de los movimientos de González. O el último: Jesús Gómez desmiente a Carlos Floriano, que era por aquel entonces secretario de organización del Partido Popular. Está con nosotros Jesús Gómez en nuestro plató, y después de la publicidad hablaremos con él de cómo descubrió en el año 2014 una cuenta de Ignacio González en Suiza, qué hizo, a quién alertó, cómo respondió la cúpula del Partido Popular y qué consecuencias tuvo para él, para su persona, para su carrera política, el haber denunciado, no públicamente sino dentro del partido, esta existencia de la cuenta de Ignacio González. Publicidad y regresamos. ¿Estás cansado de la baja rentabilidad y de las altas comisiones que te cobran los bancos y los fondos de inversión? Indexa Capital te ofrece la solución: menos comisiones y más rentabilidad para tus inversiones a largo plazo. Indexa es el gestor automatizado de inversiones líder en España. Gestionan carteras para sus clientes con fondos indexados, principalmente de Vanguard, la mayor gestora del mundo. También ofrecen los planes de pensiones indexados con las comisiones más bajas en España. Te ofrecen una cartera de inversión completamente diversificada, transparente, con comisiones radicalmente bajas, con un 80% menos costes que los bancos y con la máxima seguridad para tu dinero. Para saber más, entra en indexacapital.com. Menos costes, más rentabilidad. Lo ven en sus pantallas, quedan 19 minutos para las 11 de la noche. Es Jesús Gómez, exalcalde del Ayuntamiento madrileño de Leganés, actual diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular. Y hoy, a buen seguro, habrán leído ustedes titulares como, por ejemplo, el diputado que destapó la corrupción. Y abro comillas: denuncia el PP la cuenta en Suiza de González y Aguirre, por ejemplo, lo vio una traición. Saludamos ya a Jesús Gómez. Señor Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en el Gatalagua. Un placer. Menudo día tenía usted, ajetreado, de los, por lo menos, ha tenido usted muchas entrevistas, y la entrevista con la que abríamos hoy un periódico, El Mundo, ha dado mucho de qué hablar. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, esta información viene de hace bastante tiempo. A ver, cuéntenos, ¿cómo descubrió usted que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza? Vayamos al origen. Bueno, pues es una historia pues rocambolesca y un poco larga y complicada de explicar, es decir, porque, claro, las cosas hay que ponerlas en su contexto y en su cronología. Veamos. Ignacio González me llama a finales del mes de febrero, debió ser el último miércoles del mes de febrero de 2014, porque al día siguiente teníamos pleno en el Ayuntamiento de Leganés, y recuerdo perfectamente que lo estaba preparando con mi grupo municipal. Bien, recibo la llamada y me dice Ignacio González que si tengo algún teléfono fijo. Y sí, pues lo teníamos naturalmente en la oficina del grupo, llamo inmediatamente. Un segundo, en aquel entonces Ignacio González ya era presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, claro, estamos hablando de 2014. Bien. Estamos hablando de febrero de 2014. Bien. Es decir, Esperanza Aguirre dimitió en el 12 de septiembre. Septiembre de 2012, efectivamente. Bien, pues en cuanto estamos con el teléfono fijo ya en contacto, bueno, pues me suelta bocajarro. Es decir, Jesús, ¿tú tienes una cuenta en Suiza? Jesús, ¿tú tienes una cuenta en Suiza? Me preguntaba él a mí si yo tenía una cuenta en Suiza. Claro, yo me quedo perplejo porque ¿cómo habrá llegado este hombre a esa información? ¿No? Y digo, no, digo, por supuesto que no. Digo, bueno, pues oye, ojalá y que fuera legal y lo pudiera disfrutar, pero no. Evidentemente que no. Y le pregunto, digo, pero bueno, ¿y eso de dónde viene esa información? ¿No? Pero bueno, ¿eso quién lo dice que yo la tengo? Y me responde que los de Azul
Digo, los de azul. Digo, bueno, yo interpreté que se refería a la brigada, vamos, a la UDEF de delitos económicos de la Policía Nacional. Bueno, yo le insisto que no, tiene que ser una información falsa, digo, porque le pregunto. Pero bueno, vamos a ver, ¿esa cuenta está con mi nombre, apellidos y DNI? Y me dijo que sí. Tiene que tratarse sin duda de un error o de transcripción o de lo que sea. Digo, yo no he tenido jamás una cuenta en Suiza, ni he ordenado que me la abran, ni he dado poderes a nadie para que me la abran. Bien. Bueno, yo le tranquilizo a él, caramba, yo le tranquilizo a él de que no tengo nada raro fuera de España. Pero claro, el que se intranquiliza soy yo. Porque... Claro, entonces concluye la llamada y Jesús Gómez, ¿cómo se queda? Claro, el que se intranquiliza soy yo, porque evidentemente yo sé lo que he hecho. Yo sabía que no tenía ninguna cuenta en Suiza, entonces lo que pienso es que alguien está intentando perjudicarme, es decir, en mi reputación y mi honorabilidad. Recordemos que febrero de 2014 fue el mes en el que salió la primera cuenta en Suiza de Paco Granados, y bueno, pues entonces tener una cuenta en Suiza era poco menos que un delito. Hay que aclarar que no lo es, siempre y cuando se declare y se tribute por ella, naturalmente. Bien, yo empiezo a investigar. Quizá los telespectadores se pregunten cómo se le puede haber ocurrido al presidente de la Comunidad de Madrid preguntarle a un alcalde si tiene una cuenta en Suiza. Eso tiene una explicación. Cierta conversación que se produjo aproximadamente unos 15 días antes de esa llamada telefónica de Ignacio González, estábamos presentes en una reunión en el despacho de Esperanza Aguirre en la primera planta de Génova, por supuesto ella y yo y otras dos personas. Una pertenecía al organigrama, era cargo del partido y también cargo público, y otra persona era la que me estaba suministrando a mí y a Salvador Victoria información sobre, probablemente les sonará a los telespectadores, del caso Cuadrifolio. Pues una presunta trama que se desarrolló pues en aquellos años atrás, más o menos paralelamente a la Gürtel, y que se trataba de algo muy parecido, es decir, resumiendo y para no alargarme mucho, a lo que hacía Special Events. Bien. Bueno, estábamos despachando ese asunto y esa información y cuál era la forma más eficaz de aflorarla. ¿Por qué me dedicaba yo a eso? Porque yo, cuando fui concejal de Hacienda en el año 2007, descubrí una factura de 100.000 euros sin expediente administrativo ni de contratación y, pagada poco menos que a pelo por mis antecesores. Eso tuvo su recorrido judicial. Y finalmente eso inexplicablemente se archivó porque el fiscal no ejerció la acusación. El fiscal entonces, porque ese caso llegó hasta el TSJ, fue Manuel Mosch. Bien. Paramos ahí y recapitulamos. Hace la llamada con Ignacio González, usted cuelga y dice que se pone a investigar el por qué Ignacio González le llama a usted y le pregunta directamente. Esa conversación es muy importante, porque además del caso Cuadrifolio hablamos y comentamos, porque estaba de plena actualidad, la primera cuenta en Suiza de Paco Granados. Bien. No sabíamos prácticamente nadie lo que iba a venir después. Y se plantearon algunas hipótesis sobre la mesa. Paco Granados dio una versión inicial de dónde procedían esos fondos. Él creo recordar que dijo que procedían de su actividad profesional en una entidad bancaria francesa. Eso es. Y nadie se preguntó más cuestiones. Yo avancé otra hipótesis que podía ser verosímil también. Digo, a lo mejor no quería reconocer que no tenía nada de ilegal, pero que entonces se hacía operaciones de derivados en divisas, porque en aquellos momentos había turbulencias monetarias previo a la entrada del euro, etcétera. Y en aquel momento yo solté a Esperanza y a los que estaban allí. Digo, yo mismo he hecho ese tipo de operaciones hace muchísimos años, cuando no tenía ni pensamiento de entrar en política. Digo, no es porque sean ilegales, digo, simplemente se hacían. Lo que pasa es que, parece que este tipo de cosas a veces tiene mala fama, ¿no? Y, alguien se quedó con esa copla, insisto, porque esa conversación tengo la certeza de que se grabó. Alguien la grabó o había un micrófono en ese despacho. ¿Y cómo hila? Digo entonces? esto, claro, yo lo hilo y llego a esa conclusión tiempo después, porque yo cometo un error involuntario en la entidad bancaria. Yo dije BNP Paribas y realmente era Société Générale.
Y entonces, cuando se empieza a hablar o se me empieza a atribuir a mí en represalia, esto lo contaré ahora después, mejor hilado, ¿no? Es decir, por haber contado lo de la cuenta en Suiza de Ignacio González, que ahora vamos a eso. Bueno, pues se me empezaba a acusar de que el dinero que tenía yo en el BNP Paribas de Suiza, que si yo tenía una cuenta y tal y cual, siguieron con este rollo. Bien. Yo empiezo a investigar, porque yo lo primero que estoy es muy preocupado porque alguien pueda querer hundir mi reputación y mi carrera política y mi honorabilidad. Y bueno, pues voy preguntando, empiezo a preguntar a abogados que hubieran tenido experiencia en esto, empezando pues por los que tenía más a mano, que eran los del ayuntamiento, es decir, los internos y los externos. Y bueno, todos me decían que era imposible, como no fuera pues con un poder notarial o con algún documento habilitante, que... Haber abierto una cuenta en Suiza, ¿no? Claro, que alguien me lo hubiera abierto sin mi consentimiento. Bien. Bueno, pues uno de ellos, un abogado externo, un día le hago la misma pregunta y me responde, no, eso es imposible. Me dice, pero ahora bien, ¿quién sí que tiene una cuenta en Suiza es tu jefe? Tu jefe, Ignacio González. ¿Qué jefe? Le pregunto, dice Ignacio González. Digo, ¿cómo? Digo, pero ¿estás hablando en serio? Dice, sí. Y el próximo despacho que tengamos del caso que llevamos era el abogado del caso Cuadrifolio, precisamente por cuenta del ayuntamiento, porque presentó la mejor de las 3 ofertas y la ganó. Es decir, a pesar de ser un contrato menor. Bien, me pasó el número de cuenta. Y bueno, pues la cuenta pertenecía al Anglo Irish Bank. Entonces era... no había quebrado, después lo absorbieron otras entidades. Sí. Tenía, bueno, pues el número de cuenta, el valor de una transferencia. ¿Qué importe? 1.400.000. 1.400.000, sí. Transferencia o cheque. A nombre de Ignacio González. No, cuidado. Eso, vamos a ver, para que los telespectadores lo entiendan. A ver, las cuentas suizas se pueden abrir, un tercero puede abrirlas a nombre de otro. En las entidades bancarias, por ejemplo, el sistema euro, tiene que constar quién es el último beneficiario de esa cuenta. Además, se tiene que hacer transparente. En Suiza no tiene por qué ser así, es otro sistema diferente. ¿De acuerdo? Bien. Pues eran 1.400.000, la fecha sería de septiembre de 2007. Y bueno, pues esa es la información que me dieron con el número de cuenta, la entidad bancaria. Bien. ¿Cómo sabía usted, perdón, que era de Ignacio González? Porque quien me proporcionó esa información me lo dijo. Se lo dijo, vale, bien. Y además, parece ser que estuvo, como acusación, fue abogado de la acusación popular, pues en el caso Gürtel, y creo que también la pieza separada de Bárcenas. Vale. Una vez este abogado le da esta información... Él estuvo en la comisión rogatoria donde hubo indagando esto y por casualidad se encontró eso. O sea, ese es el contexto. Bien. Contextualizado, usted una vez tiene esta información, ¿qué hace? Porque decide denunciarlo dentro de su partido, ¿no? Yo se lo comento a Esperanza Aguirre porque, bueno, pues en primer lugar, caramba, no le acabo de dar plena credibilidad. Digo, hombre, vamos a ver, es decir, una cosa es que yo pregunte si es verosímil que alguien me pueda, por decirlo coloquialmente, encalomar una cuenta que no es mía, y con lo que me encuentro es que, bueno, pues quien me acusaba a mí o me avisaba de que yo podría tener una cuenta en Suiza, quien la tenía era él realmente. Me voy a ver a Esperanza Aguirre y le digo, oye, mira, me he enterado de esto. Yo, no sé, es decir, me preocupa porque, bueno, la fuente, por desgracia, es fidedigna. Entonces, bueno, pues imagino que ella lo hablaría con Ignacio González. Creo que cometió ese error de hablarlo en primer lugar con él, pues en lugar de intentar hacer alguna indagación pues a través del partido. Bien. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo reacciona? Ocurre que a raíz de eso se intensifica pues una campaña de descrédito contra mí a través de la prensa local y a través Pero antes de esa campaña, la reacción de Aguirre con usted, ¿qué le dice? ¿Le da crédito? No le da verosimilitud, simplemente lo rechaza pues como un burdo rumor. Digo, bueno, pues será un burdo rumor. Pero bueno, los datos son concluyentes, quiero decir, por la precisión. Es decir, ¿por qué se va a inventar un señor que este número de cuenta? ¿Por qué se va a inventar un señor esta cantidad? ¿Y por qué se va a inventar todo lo demás? Cuando además era un abogado que estaba trabajando para el ayuntamiento como fruto de un contrato. Bien.
Digo lo de la campaña porque es importante. Entonces, esa campaña de destrucción de la imagen, un periodista local, es decir, se llama Enrique Riobó y tiene una emisora de televisión que se llama Canal 33, me envía un burofax y dice textualmente en ese burofax: obra en poder de este periódico, sería un periódico local también, obra en poder de este periódico, información de que usted tiene una cuenta en Suiza. ¿Por qué la tiene? ¿Cuándo la abrió? ¿Cuál es el origen del dinero? Etcétera, etcétera. Yo le respondo con otro burofax y le digo que esa información es falsa, que yo nunca he tenido cuentas en Suiza, y le pido, le exijo que me entregue esa documentación que él dice poseer. Evidentemente esa entrega no se produjo. Paralelamente, un concejal de la oposición, líder de un partido independiente allí en Leganés, empieza a meter por las redes sociales: BNP, se le ha olvidado a usted, alcalde, declarar sus bienes. Tiene usted lingotes de oro en Suiza y estas cosas, ¿no? Es decir, esto es importante porque ese BNP viene de la grabación que en su momento se hizo en el despacho de Esperanza Aguirre. Efectivamente. Correcto. Bueno, entonces... Yo me alarmo. Entonces, como estaba tratando... usted preocupado. La Esperanza Aguirre no le da verosimilitud. Empieza esa campaña de acoso y de persecución a través de los medios de comunicación con usted. ¿Qué decide hacer entonces, viendo que la situación se está yendo un poco de las manos? Me voy al diario El Mundo hablo con Inda y Urriztieta, que entonces eran pareja profesional de investigación en El Mundo, y les cuento la situación. Les digo: mira, ha pasado esto, yo sospecho que detrás está Ignacio González, está insistiendo con esto, y además les comento, bueno, pues que él afirmaba que la Policía Nacional tenía datos sobre mí, etcétera, etcétera. Entonces ellos me dicen, sorprendentemente: no, hombre, no, pues que eso es una invención. Quien tiene una cuenta, sí que tiene una cuenta en Suiza, es Ignacio González. Además, tenemos información que apunta a él y estamos deseando corroborarla, porque no podemos saber cuál es el beneficiario último de este número de cuenta que tenemos. Entonces le digo: bueno, vamos a ver, yo también tengo información al respecto. Vamos a cotejar los números de cuenta en la entidad bancaria. Y coinciden. Cifra por cifra, letra por letra, la cantidad y la fecha. Bien. Acto seguido, ¿qué hace usted? Viendo que Esperanza Aguirre lo ha paralizado, ¿qué hace usted? Me voy a ver otra vez a Esperanza Aguirre ya muy alarmado. Digo: mira, aquello que te dije, además, es que lo tienen Inda y Urriztieta. Además, tienen la sospecha, casi la certeza de que esto pertenece a Ignacio González. Digo, yo creo que habría que verificar fuera de toda duda si es verdad, es mentira o es un montaje verosímil que pudiera perjudicarnos de cara pues, a las elecciones de 2015, que ya se empezaban a acercar. Estamos hablando aproximadamente del verano de 2014. Bien. ¿Y qué le dice la señora Aguirre? Bueno, consulta, según parece, volvió a consultar otra vez con Ignacio González. Ignacio González se lo negó y me transmitió la indignación de Ignacio González porque, según parece, ya le había ido la Policía Nacional con esta pregunta. Y bueno, pues él lo negó categóricamente. Hay que recordar que ha aparecido información en el seno de la investigación de la Operación Lezo de que los números de cuenta de que disponíamos tanto Inda y Urriztieta como yo estaban alterados, no en el sentido de que la cuenta no fuera operativa o fuera falsa, porque yo comprobé que esa cuenta funcionaba, cuidado, o sea, intenté hacer una transferencia y realmente la podría haber hecho si hubiera querido en mi entidad bancaria, sino que alguien había hecho apuntar el puntero de la investigación hacia otra cuenta para desviar la atención y que cuando preguntaran por esa cuenta, siempre Ignacio González podría decir que esa cuenta no era suya y que era un montaje. Después hemos podido ver en los trabajos de la UCO que esa cuenta ocultaba otra, que era la que escondía el tesoro, podríamos decir. Segunda o tercera advertencia que hace usted a Esperanza Aguirre, con lo cual decide usted dar un paso más e ir a la cúpula nacional del partido, ¿no? Vamos a ver, hay una tercera confirmación. Sí.
porque la cuarta persona que estuvo en esa reunión que trataba la información de Cuadrifolio con Salvador Victoria y después conmigo, pues resulta, según él decía, que tenía buenos contactos con la Policía Nacional. Y digo, bueno, pues ya que tienes tan buenos contactos con la Policía Nacional, me vas a hacer un favor. Digo, mírame este número de cuenta y dime solamente si es auténtica, es decir, si funciona. Sí. Al día siguiente me llama, quedamos y me dice, ¿dónde has sacado esto? Digo, mira, esto me ha llegado pues por avatares del destino. Sí. Digo, mira, es que esta cuenta está relacionada con Ignacio González. Le han preguntado por ella, podría ser una comisión ilegal y podría estar relacionada con el ático de Estepona. Es lo que me dijo este señor entonces. Entonces ya me voy por tercera vez a Esperanza Aguirre. Se lo cuento, digo, mira, hay 3 fuentes. Digo, esto, si es un montaje, está muy bien hecho. Y el problema de los montajes muy bien hechos pasa por desgracia en política. Verdad es lo que parece serlo, hasta que mucho después se demuestra lo contrario. Pero de momento tienes un grave perjuicio. Digo, mira, esto tenemos que investigarlo de alguna forma. Yo no dispongo de medios, pero en el partido lo sabrá. Entonces, bueno, pues... ¿Y qué le dijo Aguirre? Tercera negativa. Bueno, ya se indigna y dice, es que esto me lo ha negado Nacho 2 o 3 veces, esto es una calumnia, seguramente, las 3 fuentes son la misma, es una intoxicación. Yo como veo que está cerrada y que cree ciegamente Ignacio González, tomo la determinación de ir a ver a Juan Carlos Vera el 25 o 26 de noviembre de 2014. Le cuento todo esto, les pongo el problema. Era secretario de organización del PP a nivel nacional en aquel entonces, ¿no? El vicesecretario era Carlos Floriano. Yo creo que era el secretario ejecutivo. Bien. Pero vamos, era el escalón inmediatamente inferior a Floriano, efectivamente. Entonces ¿se lo cuenta? Me invita a que lo repita pues delante de Carlos Floriano. Yo lo repito, les facilito el número de cuenta. Y bueno, pues mientras tanto sigue la campaña de intoxicación y de destrucción de la imagen. Así seguimos hasta febrero de 2015. Pero un segundo, ¿Aguirre se entera de que usted se reúne con Floriano y con Vera? Sí. ¿Y cuál es la reacción de Aguirre? Me llama y le sienta muy mal. ¿Le sienta muy mal? Le sienta muy mal porque ella creía en esos momentos que, bueno, pues que la Organización Nacional del Partido estaba intentando perjudicar de cualquier forma posible a Ignacio González. ¿Por qué cree que Aguirre defendía con tanto ahínco, con tanta vehemencia a Ignacio González y achacó esas informaciones a rumores o a intentar cargarse la imagen de González? ¿Cree que verdaderamente le creía o trataba de encubrirle o protegerle? Yo creo que sí, yo creo que le creía pues prácticamente a pies juntillas. Bueno, después hemos podido ver que Ignacio González pues, habría sido un gran actor, porque... Un gran captor. Actor, porque no es que no se le notaban las representaciones ni las mentiras. Bueno, ya hemos visto, por desgracia, para bochorno de todos, pues algunas de las cosas que hablaba y que decía. Es decir, claro... Allá usted decir y además era, profesionalmente, era muy competente. Es uno de los mejores subsecretarios que han pasado por los gobiernos de España. Es decir, eso, a cada uno lo suyo hay que admitirlo. No. Entonces le creía, no, es que lo sé, lo creía a pie juntillas. Ha dicho usted que Esperanza Aguirre estaba enamorada de González, sin llegar a ser amantes, evidentemente, ¿no? ¿Hasta tal punto llegaba esa relación entre ellos? A ver, vamos a ver, es una relación política muy larga, es decir, porque empieza pues prácticamente cuando Esperanza Aguirre empieza su carrera política. Estamos hablando de 1983, cuando ella empezó de concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Ignacio González había aprobado recientemente, creo que fue el primero de su promoción o algo así, oposiciones para técnico de Administración General del Ayuntamiento de Madrid. Ahí empezaron su relación política, que ha durado muchísimos años y bueno, pues que ha dado muchísimos éxitos y en fin, pues es que ha sido... en el mundo de la administración, Ignacio González ha sido su hombre para todo. Y bueno, su asesor áulico, todo. Y, a ver, el símil del enamoramiento. A ver, no es una buena metáfora, pero... Caramba, en estos casos, cuando se quiere y se admira a una persona y se confía en ella, pues me pasa como
perdón, con los cornudos, con perdón. Es que el último que se entera es el cornudo. Claro, y se justifica todo. Bueno, una vez se enteran en el Partido Popular Nacional, a través de usted, Carlos Floriano, ¿qué deciden hacer, señor Gómez, en el PP? A ver, estamos hablando, nos habíamos quedado en noviembre de 2014. Y saltamos a febrero del 15. Saltamos a febrero del 15 y me vuelve a llamar Carlos Floriano a su despacho en Génova para que le vuelva a facilitar el número de cuenta. Porque según parece, al ir a comprobarlo, bueno, pues por los medios que fueran, no sé cuáles eran, perdón, se dan cuenta de que a esa cuenta le pasa algo. Es decir, pues que le faltaba una cifra, le faltaba un dígito, en fin, bueno, pues yo le facilito nuevamente el número de cuenta y comprobamos que en sus notas la transcripción estaba mal hecha. Es decir, pues quiero recordar que le faltaban una cifra y una letra y había un baile, etcétera. Entonces, bueno, ya toma el nota del número auténtico. Sí. Y bueno, ya nos ponemos el 6 de marzo de 2015 cuando, bueno, pues sabemos, la Dirección Nacional anuncia que Ignacio González no era el candidato más idóneo y por tanto pues no iba a repetir, ¿no?, su candidatura para la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Y cree usted que fue como consecuencia de tener conocimiento de esta cuenta en Suiza que usted les proporcionó? Yo tengo casi la certeza de ello. Primero, antes de que hablase hoy Carlos Floriano, por una razón, y es que Diario El País, la noticia que publicó al respecto, en la versión electrónica, porque en la de papel no apareció. En el último párrafo se puede ver, esto está en la hemeroteca, si no lo han borrado se puede leer. El último párrafo dice que en la decisión de la Dirección Nacional ha pesado las informaciones que han ido llegando respecto de determinadas cuentas en Suiza que podrían estar a nombre de Ignacio González. Bueno, hoy Carlos Floriano ha reconocido que tuvo esa reunión con Jesús Gómez, que Jesús Gómez le facilitó la supuesta cuenta bancaria de Ignacio González en Suiza y que, bueno, ha dicho que, entre otras cosas, no lo pusieron en manos de la justicia porque no le dieron mucha credibilidad, entre otras cosas porque creían que era una vendetta personal de Jesús Gómez contra Ignacio González, porque Jesús Gómez no iba a ser el candidato del PP a la alcaldía de Leganés. Le escuchamos. Yo tuve una reunión en la que vino con Juan Carlos Vera para enseñarme una documentación que tenía. Allí fue donde me enseñó el famoso número de cuenta. ¿Por qué no acudieron a la justicia en ese momento sin esperar a que lo hiciera Cristina Cifuentes? Pasó un tiempo y ya conocían que tenía una cuenta en Suiza. Porque aquí hay un momento de formación de listas electorales, este señor no iba a ser candidato en Leganés. Parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales. El señor González negó todo lo relacionado con una cuenta en Suiza o negó todo lo relacionado con nada, ¿no? El señor González no fue candidato a la Comunidad de Madrid. Bueno, el señor González negó todo y encima usted tenía un ánimo de venganza, entiendo yo, que con Aguirre y con González, por no ser el número 1 del PP en las listas de la alcaldía de Leganés. Vamos a ver, cuando se hacen hipótesis ex post facto, hay que tener mucho cuidado con la cronología, porque, claro, yo cuando veo al señor Floriano es en noviembre de 2014, y en noviembre de 2014 no se estaba hablando siquiera, todavía, ni siquiera extraoficialmente, de quienes podrían repetir al frente de las candidaturas autonómicas. Figúrense lo que sería la de los municipios, ¿no? Entonces, en esos momentos nadie sabía absolutamente nada de quiénes iban a presentar como candidatos en las distintas circunscripciones. Eso en primer lugar, es decir, por tanto, yo no podía actuar por despecho, por no ser candidato, porque esa decisión todavía no se había tomado. Se tomó mucho después, en el mes de marzo de 2015, como por otra parte cualquiera puede comprobar. Pero claro, al final, de las palabras del señor Floriano, cabe interpretar que, bueno, pues esa información que les llegó a través de mí y también que disponían a través del señor Lapuerta,
pesó en la decisión de que Ignacio González no repitiera su candidatura. Y en su caso, señor Gómez, ¿por qué cree que usted no fue candidato a la alcaldía de Leganés por parte del Partido Popular? ¿Fue usted, se cobraron su cabeza? Entiendo yo, Esperanza Aguirre, porque era el PP regional quien formaba las listas. Bueno, vamos a ver, yo esto lo he dicho ya anteriormente, es decir, no en el día de hoy, lo he dicho hace muchos meses y lo he dicho hace pues, casi 2 años, ¿no? Es decir, a raíz de que sucedió todo esto, que esto era una venganza política de Salvador Victoria y de Ignacio González. Y ahora se sabe que es por esto de la cuenta, ¿no? Evidentemente, claro, evidentemente. ¿Por qué cree, ya por último, antes de que la mesa le haga las preguntas, si es que hay alguna, ¿por qué cree que el Partido Popular no denunció ante la justicia, la policía, bueno, la información que tenía, entre otros, por usted, esta cuenta de Ignacio González en Suiza y solo le apartó de la candidatura a presidir la Comunidad de Madrid? ¿Por qué cree que no hicieron nada más? Esa pregunta también cabe hacérmela a mí, es decir, y la respuesta es bastante fácil. Vamos a ver, a ti cuando te dan un papel con un número de cuenta y con unos datos, y apunta a un señor, tú puedes ir a hacer una denuncia, pero si no te acompañan los testigos con su firma, esa denuncia tiene poco valor y pueden pasar 2 cosas, que se archive en la P de papelera, o que si se tramita y finalmente se investiga indiciariamente, como le pasó en un primer momento a la UCO, que había algún mecanismo de ocultación de la cuenta verdadera en la que los números que nosotros presentamos eran, finalmente lo hemos sabido en el seno de la operación Lez y la investigación del juez Velasco. Era un señuelo. Entonces lo que nos puede ocurrir, claro, es que esto hay que explicarlo, lo que nos puede ocurrir es que inmediatamente después Ignacio González presente una querella por denuncia falsa. Y el perjuicio habría caído sobre el denunciante. Bueno, básicamente entonces, es porque no tenían la certeza al 100% y no era demostrable 100%. Claro, pero después se ha visto que sí que se podía dar con ese número si se ponía en las manos correctas. Bien. Bueno, no sé si la mesa tiene alguna pregunta concreta a nuestro invitado de esta noche. Sí que le rogaría, levanta la mano Miguel Durán. Después vendrá el tiempo de análisis, ya que tenemos al invitado. Pregunta concreta y respuesta concreta. Miguel Durán. La pregunta muy concreta, señor González, aparte de la felicitación por tener usted la valentía, aunque sea ya a tiro ya muy hecho, de poner de manifiesto todo esto, que esclarece cosas. La pregunta es muy concreta. Dada la relevancia de lo que usted estaba denunciando, ¿por qué no pudo usted llevar a quien encarnaba la fuente de información de la que le venía a usted la información? ¿No cree que hubiera sido eso mucho más determinante a la hora de la credibilidad que hubiera merecido su denuncia? Repito, tanto ante la señora Aguirre como después ante el señor Vera y el señor Floriano. La identidad de quien me proporcionó la información, es que no he entendido bien la pregunta. Sí, la identidad. Usted ha hablado antes de un colega mío, de un letrado. Sí. Quizá este letrado le dijo, yo quiero permanecer en el más absoluto anonimato. ¿Fue por eso? ¿Usted no pensó? Yo a ella se lo revelé, pero claro... No creo prudente hacerlo público. Finalmente se sabrá, decir, porque al final todo se sabe, pero sí, a ella sí le dije quién era ese letrado. Bien. No, Miguel le pregunta que por qué no lleva usted a este letrado en presencia de Esperanza Aguirre o del señor Floriano para, digamos, ratificar su denuncia, pero bueno, queda claro que sí que lo reveló. Balbás también levantaba la mano. ¿Alguna pregunta concreta, por favor? Sí, muy concreta. Yo creo que... ¿Tú crees que es el final de la época de lo tapamos todos? Es decir, el de todos los políticos. Es decir, ha habido una operación tapadera de los partidos políticos con la corrupción. Ha sido sistémica, fundamentalmente en las infraestructuras. Esto del agua también es infraestructuras, más pequeñas que los metros y que los hospitales. Y luego las cajas de ahorros. Esos son los 2 grandes bloques de pasta. Pasta que hay que devolver al Estado español. ¿Crees tú que el descrédito de la política ha llegado a su fin? Porque ya hay muchos políticos valientes como tú que empiezan a decir, en mi partido yo ya no. En el PSOE también lo hay mucha parte del PSOE que dice, oye, mira, lo mío, donde sea, en Andalucía, en Valencia, en Aragón o en Asturias, nada de nada. Que se vea y la pasta donde esté que se devuelva. La policía está
haciendo una obra de arte de la información y la UCO en especial, que es Guardia Civil, y los fiscales empiezan a rebelarse. Ya pues le han dicho, hasta aquí hemos llegado. ¿Crees que es el final de una época también en los partidos? Es decir, el final de la época de la tapadera, nos lo llevamos, lo tapamos y tapamos la justicia, porque sabes que hay en Andalucía y en Madrid muchos casos tapados. ¿Los levantamos ya? Contesta el señor Gómez. Vamos a ver, es el final porque pues es que ha llegado a su fin, es decir, es evidente, vamos a ver, esto es una tautología. Ahora, es decir, creo que debemos hacer una reflexión previa. Hasta hace muy poco tiempo, ha sido en la pasada legislatura, no se ha incorporado a la financiación ilegal un régimen sancionador. Punto primero. 2015. Efectivamente. Punto segundo. ¿Cómo se han financiado los partidos? Pues es que, como no había régimen sancionador, pues era una cosa un poco de camaradería alegal, que algunos listos aprovecharon para llenarse la faldriquera. Y eso, por desgracia, ha ido a más. Porque claro, es decir, cuando estas cosas no se regulan y no hay régimen sancionador, algunos creen que todo el monte es orégano. Y luego venimos también, es decir, y eso lo sabes perfectamente, es decir, a ver, porque estuviste aquellos años y fuiste protagonista. Es decir, vamos a ver, venimos de un régimen anterior donde el partido gobernante tenía ministerio propio y presupuesto. Y ya es hora de que cambiemos el chip. Ya es hora de que hagamos, como en democracias muy antiguas, donde el candidato cena o come con los que le financian, y dice, este señor representa a la empresa tal, esta a la empresa cual y este a la empresa no sé cuántos. Este dona tanto, este tanto, este tanto y este tanto. Ahí los tienen ustedes y como yo dé un contrato ilegal o irregular a cualquiera de ellos, ya saben dónde tienen que ir. Esa es la forma. El primer paso, insisto, el régimen sancionador, que ya se ha aprobado en 2015 con el consenso de prácticamente todo el Congreso. Bueno, ha quedado clarísimo. Don Jesús Gómez, diputado de la Asamblea de Madrid, exalcalde de Leganés, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gato al Agua y seguimos en contacto para ver cómo discurre toda esta situación delicada que está viviendo en este caso el Partido Popular. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a mostrarles un reportaje de algunas de las cosas de hasta qué punto sabía el Partido Popular cuál era el tren de vida de Ignacio González, cuáles eran las propiedades que iba adquiriendo, cuál era, es decir, su modelo de vida, que era bastante más alto que sus emolumentos públicos como servidor público le otorgaban. Y hasta qué punto el PP hizo oídos sordos a esas evidencias. Lo vemos. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid y guardar y hacer guardar la Constitución. Jura y perjura una inocente Esperanza Aguirre en 2007 que haría guardar, dice, la Constitución, pero pobre de ella, en su círculo más cercano les salieron ranas. Y al haber nombrado a más de 500 altos cargos, 2 me han salido rana. Pero como buena cazatalentos que se califica, si nos remontamos a 1996, fue ella misma quien colocó a Ignacio González en el Ministerio de Educación y Cultura tras la victoria electoral del PP. En 2003 lo convierte en el número 2 del PP de Madrid. Sin embargo, tanta amistad, tanta confianza y Esperanza Aguirre no se sorprende al ver los 500 metros cuadrados de casoplón que González tiene en Aravaca junto a su mujer Sisi, porque los vio, estuvo en la fiesta inaugural. Ahí Aguirre no se preguntaba por el enriquecimiento repentino de su amigo. Curioso, ni de por qué tenía las 2 trabajadoras domésticas o el jardinero, o cómo pagaba las universidades de alto prestigio de sus 3 hijas. Es que Esperanza Aguirre no se preguntó cómo conseguía pagar el estupendo dúplex de Estepona o de los alquileres imposibles de Marbella. Y ya ni mencionar entonces los viajes a México, Londres, París, cruceros con tripulación y estancias en el Hotel Ritz. Pero Espe mira hacia otro lado, o eso parece. Lo curioso es que aunque se veía venir tras la primera dimisión de Esperanza Aguirre en 2012 como presidenta de la Comunidad de Madrid, subió él. Esa decisión de Esperanza Aguirre y desde luego pues para mí es una decisión
que me produce, por supuesto, tristeza. Un Ignacio González inundado en la tristeza por aquel entonces. Qué casualidad de la vida. ¿Quién le iba a decir al señor González que un lustro después de sus palabras, Esperanza Aguirre tuviera que dimitir por su implicación en un nuevo caso de corrupción en el PP madrileño? Y ahora, ¿estará triste de nuevo por la dimisión de su amiga? ¿O porque ha entrado en prisión? ¿Se arrepiente Aguirre de no haber hecho más hincapié en pensar de dónde sacaba González el dinero? Bueno, interesante entrevista la que hemos tenido y la verdad es que estos son los hechos. Sí que me gustaría una ronda, una valoración de las informaciones que hoy hemos tenido y que hoy Jesús Gómez en primera persona nos ha podido ampliar. Venga, Miguel Barrachina. Yo primero celebro que esté en la cárcel y que todos los chorizos entren cuanto antes. Yo cuando veía la noticia anterior que comentábamos, ha escrito una persona homosexual que decía: a mí me duele más lo que hacen estas señoras y a mí me duele más porque yo soy del PP y lo soy de vocación. Y por tanto, cuando hay mangantes en mi partido, celebro que entren en prisión cuanto antes. Y me alegro también que políticos en activo como Cristina Cifuentes o como Jesús Gómez lo denuncien. Es verdad que y lo ha dicho él mismo, que la historia es un tanto rocambolesca y que naturalmente ir con una foto de un móvil mostrando tan solo números sin el nombre del titular de la cuenta te puede generar sospechas o sombras de duda, pero claro, sería en todo caso una denuncia falsa. En cualquier caso, espero que cunda el ejemplo y que en todos los partidos se denuncie cualquier atisbo de sospecha, aunque en este caso, si hubiese hecho caso Esperanza Aguirre, que creo que es una mujer honesta en el primer momento, pues no se habría tenido que marchar, desgraciadamente, como lo hemos visto de forma reciente. Es verdad que pueden haber muchos bulos y que, como él mismo ha dicho, la historia era un tanto extraña de contar, sobre todo cuando no había ninguna prueba y no había ningún nombre en esa serie de números que conformaban la cuenta corriente. Más opiniones, Rocío. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones del señor Floriano hablando de la formación de listas electorales, ¿no? Parte del problema que ha tenido el PP es que como la designación de si ibas en la lista o no dependía del dedazo de tu jefe, pues efectivamente nadie denunciaba nada porque sabía que automáticamente era excluido de cualquier lista. Bueno, Jesús Gómez estaba en la lista, es diputado actual. Claro, pero lo que quiere decir que los partidos, que además de tener un régimen sancionador de la financiación, etcétera, etcétera, también tienen que tener un mecanismo en el cual el que denuncia sabe que no se van a tomar represalias contra él. Y que no dependas del dedazo del superior para estar en una lista, porque si no lo único que estás incentivando es que todo el mundo se quede calladito. Porque como todo el mundo quiere acceder al sillón, pues todo el mundo se queda callado porque si no se queda fuera. Entonces, de la estructura del partido se generan muchos problemas. Y, en segundo lugar, a mí me gustaría que en política siguiéramos el mismo criterio que se lleva en las empresas, ¿no? En una empresa privada, si hay una serie de consejeros que deciden hacer una operación que resulta ser delictiva, pues los consejeros tienen una responsabilidad. Y que yo sepa, en operaciones como las del canal de Isabel II había muchos consejeros, entre ellos algunos que hoy son los que salen como denunciantes, porque que yo sepa, en el canal de Isabel II estaba Cristina Cifuentes en el Consejo, ¿o me estoy equivocando? Entonces, vamos a contar todo, ¿no? Vamos a exigir responsabilidad a todos aquellos que decidieron determinadas operaciones. Es que a lo mejor tienen que responder todos los que estaban ahí, porque ahora parece que unos son los malos malísimos y otros no tienen nada que ver con esto. Y yo creo que si queremos de verdad limpiar un partido que claramente ha caído en la corrupción y que claramente su marca está tocada porque se asocia a corrupción, pues habrá que todos los que estaban en ese momento ahí y lo consintieron, omitieron su deber o dejaron, pues no vigilaron, pues todos aquellos efectivamente tendrán que tener responsabilidad, como pasa en la empresa privada. Tampoco estamos pidiendo nada extraordinario de los ciudadanos, ¿no? Balbás. Bueno, yo creo que la democracia es limpieza y transparencia. Es decir, un Estado no puede tener una opacidad en sus cuentas y una corrupción como el que tiene España. O sea, de los países grandes, ni Italia ni Francia tienen los niveles de corrupción que aquí hemos tenido. Esa es una realidad y transparentemente debemos saberlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues seguir el flujo de la pasta, que no es tan difícil. Hoy hay unas normas
internacionales muy fuertes sobre el blanqueo de capitales. Y si el dinero que viene de la política y que se sabe que es de políticos o vinculados o testaferros, suele tener la palabra warning, aviso, en las cuentas corrientes de blanqueo y queda bloqueado. Es decir, eso es fácil de seguirlo por los servicios de inteligencia y mucho más con la policía y la Guardia Civil que tenemos en España, especialmente UDEF y UCO. Yo creo que la ejemplaridad para la gente con el nivel de recortes, de paro y de destrucción de la economía real del propio aparato productivo español que ha habido, exige ejemplaridad. Es que eso es fundamental y exige recuperación de algo del dinero. Mucho de este dinero se ha destruido porque irresponsablemente, para justificar salidas de cajas de ahorro, pues se han hecho unas... o para justificar infraestructuras en La Mancha se han hecho aeropuertos que no servían para nada. Pero también haya habido comisiones, amigo. Y eso hay que investigarlo. Hay dos responsabilidades. La destrucción económica y de lo que se ha hecho y de lo que se ha dejado de hacer. El canal, que es una joya de la corona, no supone más del 1% de la economía de la Comunidad de Madrid, querido amigo. Hay muchas más cuentas. Aquí hay muchas cuentas. Las grandes cuentas, pues ya sabes cuáles son. Sanidad la primera, 44% del presupuesto, educación 27%, y luego infraestructuras, metro, infraestructuras, no la infraestructura del agua que está hecha, eso el canal de Isabel II se autofinancia, solo da dinero. ¿Qué pasa? Que se compra una empresa en Colombia que hubiera podido dar mucho empleo a los españoles y mucho crédito, y se ha utilizado para otras cosas. Se compra, al parecer, según dice el auto, por 85 millones de euros en el 2001, y hay que seguir todas las tramas, amigo. Una sociedad que valía 8 o 10. Ahí luego se tapa cuando entran los otros en el 2013 y se hace una infraestructura bastante eficiente. Es decir, porque la tecnología del canal nos la compran en Iberoamérica porque la ingeniería española es de primer nivel, y no te digo la del agua, ¿sabes? Pero claro, se ha utilizado no para crear empleo, riqueza, que dé ingresos a la Comunidad de Madrid y que genere empleo en nuestros ingenieros, las empresas y tal. No, no, no. Termina desapareciendo lo que teníamos en Colombia, en Brasil, en Panamá, en México. Está todo volando, ¿sabes? Porque el objetivo parece que era otro. Esto es tal barbaridad que o se hace transparente qué ha pasado aquí, o incluso en toda Europa vamos a quedar muy mal, porque en Francia por 200.000 euros a Fillol ya no ha pasado. Eso es. A la presidencia y tenía el 28%. Miguel Durán y Miguel Ángel Ferrero. Bueno, me parece que ha sido una declaración pues muy interesante. Me parece, bueno, estoy seguro de que esta entrevista fenomenal que le has hecho, porque las preguntas han sido muy bien dirigidas a este hombre, pues sin duda va a tener muchas consultas, va a haber mucha gente que la quiera ver, porque aquí se ha explicado, este hombre se ha explayado, ¿no? Yo sinceramente creo que el señor González, quiero decir don Ignacio González, parece que realmente ha cometido muchas tropelías. Digo que parece. La presunción de inocencia, en la que yo no voy a insistir porque ya he hablado mucho de ella, significa que debería hacerse para realmente darle el valor que tiene. Debería hacerse una instrucción lo más rápida posible de este caso y juzgarles también lo más rápido que se pudiera. Que no pase lo que está pasando con el tema Gürtel, porque llevamos ya prácticamente 8 años o 9 y aquí todavía queda mucha tela que cortar. Lo que a mí me parece que, sinceramente, deberíamos tratar de pensar los españoles es que, aparte de que nos estén focalizando sobre la corrupción, y yo no quiero desviar el debate, pero aparte de que nos estén focalizando sobre la corrupción de los políticos a la hora de hacer lo que supuestamente, presuntamente ha hecho el señor González o hizo el señor Granados, ¿qué pasa, por ejemplo, y me invita a ello la formulación del discurso que acaba de hacer José Luis Balbás, qué pasa, por ejemplo, cuando la clase política llega al poder o estrena poder y empieza a meter gente
empieza a hipertrofiar la función pública a base de incorporar empleados públicos que luego, por cierto, en buena medida, cuando ellos se van, se quedan. Y son empleados públicos que tienen que ver o con el partido o con personas concretas del partido que ostenta el poder en ese momento, etcétera. Si echásemos cuentas de lo que eso supone, las cantidades que se han llevado Granados, supuestamente, el señor González, el señor Pujol incluso y otros, serían cantidades irrisorias. Lo digo porque me parece que si nos proponemos limpiar la política sería interesante también meter un poquito el dedo en todo eso. Y, de paso, que la gente empiece a preguntarse por qué los partidos políticos entre sí ponen muy poquito el acento en cuestiones de nepotismo, en cuestiones de amiguismo, etcétera, etcétera. Nada más, no es por desviar el debate. Aquí el protagonista es el señor González esta noche. Y venga, a ver, Miguel Ángel. Gracias, Gonzalo. A mí es que me empieza a parecer muy indignante todo esto que está pasando con la Operación Lezo, que se junta además con la Operación Púnica y que se junta además con la Operación Gürtel, anteriores a esta, y que todos tienen, si os fijáis, un nexo común, que es el saqueo de la Comunidad de Madrid que se ha producido a lo largo de los 20 últimos años. Y me gustaría decir que todos en el Partido Popular lo sabían y que Rajoy lo sabía. Y hoy estamos teniendo además aquí a una persona, hemos tenido, y otras personas como Pedro Núñez Morgades, que se atrevieron a denunciarlo y lo que les ha pasado es que están fuera. Y los que se han quedado dentro son los que ahora nos intentan hacer creer que nada tenían que ver con eso, que el último que ha pasado, que el último que han encontrado, al último que le han pillado, es al que le cargan el muerto, que también lo tiene, ¿no? Pero son tan responsables, y en este caso Rajoy es tan responsable como lo es el resto del Partido Popular, y no nos pueden hacer creer que no tienen nada que ver. El gobierno del Partido Popular, además, no es que persiga a los malos, es que está con los malos. Y hemos tenido ocasión de ver en todas las conversaciones que han sido grabadas por el juez Velasco, hemos tenido ocasión de ver cómo a este reo, al reo Ignacio, el encartado Ignacio, hemos podido escucharle cómo intentaba cambiar la acción de la justicia con los fiscales. Le hemos conseguido escuchar decir cosas muy feas, que hablaba con Zaplana sobre los fiscales y cómo se podían cambiar los fiscales. O el fiscal más, y abro comillas, cojonudo, decía, según la transcripción literal, que era el fiscal anticorrupción, que era el que tenía que estar. Hemos podido ver que gracias a los chivatazos que ha tenido y que el juez Velasco ha tenido que poner un micrófono en el despacho, que gracias a estos chivatazos ha podido eludir la acción de la justicia y ha podido quedarse con el botín. Porque sabéis que en el registro de la propiedad, en todos los registros de la propiedad de España, aparece que el reo Ignacio no tiene absolutamente nada. Ha podido acabar con sus bienes y ha podido pasarlos, traspasarlos, donarlos, esconderlos en otros lugares para que nadie se los pueda quitar. Y decíamos que había que acabar con esto y que el botín no podía ser del encartado, del reo, del que se ha quedado con ello, que tenía que devolverlo. Pues esta es la evidencia, gracias a los chivatazos que han provenido además de las instituciones, que es lo que creo yo que es más grave de este caso. Es una auténtica bomba nuclear para el Partido Popular. A ver, por alusiones, Miguel Barrachina pedía la palabra. Por lo de bomba y por lo que el PP lo sabía todo. Yo cuando escucho a un socialista hablar de corrupción guardo silencio porque sabéis de qué habláis. Solo uno de vuestros casos, el de Andalucía. El ventilador, yo creo que el ventilador, yo no voy a jugar a eso. Si el ventilador. Te digo que yo te presto atención y te escucho, tú a mí no lo haces. Escúchame, no, si yo escucho, pero digo que el ventilador, yo creo que ahorraré no lleva nada, en qué os gastabais el dinero de los parados de Andalucía, porque lo sabes bien, como los espectadores. Pero te digo que te presto atención porque con uno de vuestros casos multiplicáis por 8 todos esos que tú has sumado. Y a mí me avergüenza mis casos y los vuestros. Y celebro que todo eso que tú cuentas sea falso. Es decir, que justo todo ese montaje que tú dices para evitar que entre en la cárcel, está en la cárcel. A mí me gustaría saber, cuando gobernáis vosotros, cuando tenéis mayoría absoluta, cuántas investigaciones el PSOE habría la gente del PSOE. 0.
Nunca jamás. Si es que lo decía Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto, no había separación de poderes. Hoy en día, mira, este presupuesto al que vais a votar en contra, esas conversaciones va a que has sacar escuchado, 5.000 ¿de verdad plazas las habías escuchado antes? 5.000 plazas nuevas de jueces y fiscales, que en España son independientes, tan independientes que le meten micros al presidente de una comunidad autónoma de su partido, lo graban y lo meten en prisión. Y el director general de la Guardia Civil y el director general de la Policía, teóricamente son del PP, y entran en prisión todos. Sí, Miguel, pero lo han intentado obviar, y tú lo sabes. Sindicatos, lo han intentado obviar, la reunión con el secretario de Estado de Seguridad. Cuando gobernéis vosotros, me gustaría que me dieses algún ejemplo de denuncias, como ha hecho aquí un diputado del PP, que iba en listas, un diputado del PP, supuestamente represaliado, y lo pusimos en las listas. No le hicisteis caso. Obviamente está en la cárcel al que perseguían, y el que denunció sigue siendo diputado felizmente, lo mismo que Cristina Cifuentes. Puede ser inevitable que alguien cometa un delito, pero lo que tenemos que hacer es ser todos contundentes. El PP hoy lo está demostrando. Lo que me gustaría es que cuando gobernéis vosotros hagáis lo mismo. Algo parecido a lo que decía el diputado Barrachina, lo decía Rajoy en un corrillo. Como saben, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está en un viaje en Hispanoamérica, en concreto desde Uruguay. Decía a los periodistas, sin que trascendiera, que es ahora con los gobiernos del Partido Popular, abro comillas, cuando se está actuando y se está condenando, y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes en defensa del interés general y procurando siempre que se cumpla la ley. Ha añadido el presidente Rajoy que quien dice la paga, como se está demostrando, y por último que no todos los políticos son corruptos. Las palabras de Rajoy y el cerco al clan Pujol que se va estrechando, lo analizamos todo a la vuelta de la publicidad. Estamos hablando como estos días, como los últimos 10 días aproximadamente, de corrupción, porque se van destapando cada vez más. Ahora analizaremos lo que decía Mariano Rajoy sobre si es verdad o no que es ahora con los gobiernos del PP cuando se está actuando y se está condenando, cito textualmente, y cuando los jueces toman las decisiones que ellos estiman oportunas y convenientes en defensa del interés general y procurando, dice, siempre que se cumpla la ley. Esto decía Mariano Rajoy desde Uruguay. Un nuevo caso de corrupción, como les decía, el clan Pujol. Ese cerco judicial contra ellos se está estrechando. El juez ha encarcelado, como saben, desde anoche al primogénito. Esta mañana son imágenes de esta mañana del domicilio del patriarca de la familia, de Jordi Pujol, que esta mañana la policía entraba en su domicilio, también en su despacho y también en el domicilio y despacho de su hijo, de Jordi Pujol Ferrusola, que, como les digo, está en prisión preventiva desde anoche. Hoy el patriarca decía que sentía mucho todo lo que está pasando. Vamos a saber los verdaderos motivos por los cuales el juez ha decidido encarcelar a Jordi Pujol Ferrusola. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 5 años, cuando empezaron las pesquisas periodísticas? ¿Por qué la Fiscalía ha cambiado su criterio? Bueno, en fin, muchos motivos que vamos a pedir a nuestra compañera Cristina Ramos que nos lo resuma. Cristina, buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches de nuevo. Pues a la tercera, como dicen, va la vencida. En este caso, en la tercera comparecencia de Jordi Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, ha sido cuando el juez ha decretado finalmente su ingreso provisional en prisión. Pero ¿por qué va a la cárcel? Nos preguntamos. Pues aquí lo vamos a ver por los siguientes delitos: blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental, y esto también es muy importante, atención, por integración en una organización criminal. En este auto del juez se afirma que Jordi Pujol Ferrusola mintió en sede judicial y desde que está siendo investigado hubo dinero que desapareció de sus empresas en los últimos años, en concreto 30 millones en solo 5 años, y que él ese dinero lo escondió. También hemos conocido que poseía gran cantidad de inmuebles en Croacia a través de sociedades a las que Jordi Pujol Ferrusola y sus socios habrían inyectado al menos 9 millones de euros de origen desconocido. Y no solo esto, porque incluso el juez de la Audiencia Nacional mantiene que Pujol Ferrusola desvió grandes cantidades de dinero a México destinadas a la inversión de casinos en Cataluña con la intención de blanquear los fondos ocultos. Estos son los motivos por los que ha ingresado ahora en la cárcel, pero su currículum delictivo
tiene mucho más. Vamos a verlo. Era sospechosa, por ejemplo, su flota de vehículos de alta gama en su propiedad, valorada en más de 1,5 millones de euros. Entre sus preferencias, coches clásicos en perfecto estado de revista y mantenimiento, Ferrari, Lamborghini y Porsche. En una de sus declaraciones, el hijo del expresidente catalán declaró que su colección apenas le costó 100.000 euros. Y muy atentos ahora, porque en tan solo 3 años Pujol Ferrusola cargó a sus sociedades en España gastos por 3,3 millones de euros. Unos cargos que Hacienda investiga bajo la sospecha de que se trata en su inmensa mayoría de gastos personales no deducibles y, por lo tanto, empleados de manera fraudulenta para evadir impuestos. El hijo mayor de los Pujol no dudó en desgravarse viajes a Nueva York, cajas de champán, licores, puros habanos y numerosos artículos de lujo. También levantaron la sospecha la compra de Puerto Rosario con dinero público y fondos opacos. Lo compró en el año 2006 con 30 millones procedentes del puerto de Tarragona y otros 12 millones de dólares ocultos en bancos de Andorra, Panamá y Suiza. Finalmente, todos estos movimientos han confirmado la evidencia de que Pujol llevaba un tren de vida difícilmente justificable. Tren de vida difícilmente justificable, y es el que es, y desde luego el primero de ellos. Ha habido muchos que no han podido evitar el alegrarse, pero no por nada, no porque se les desee que nadie pase en la cárcel, sino porque ven que la justicia por fin se empieza a aplicar. Y sobre todo la pregunta, ¿por qué ahora, si llevamos 5 años con decenas de artículos periodísticos, la Fiscalía tenía información, los jueces tienen información, ¿por qué ahora? Señores, tiempo de análisis y debate. El cerco de los Pujol judicial se va estrechando. A ver, venga, Miguel. La verdad es que cuando uno, como es mi caso, ha asistido ya a lo largo de mi vida profesional a multitud de actuaciones de distinto tipo por parte de los jueces, pues tengo que insistir en que la ley es igual para todos. Sí, no, que nadie me mire mal. La ley es exactamente la misma para todos, porque se publica en el BOE y dice lo mismo para todos. Sin embargo, la aplicación de la ley, que ese es el matiz que, como viene el asunto de aquella expresión que utilizó el rey emérito en uno de sus discursos navideños, de que la ley es igual para todos, y no le faltaba razón. Pero lo que el rey emérito no dijo es que posiblemente sí que cabían supuestos en los que se demostraría o podría demostrarse que la ley, la aplicación de la ley no es igual para todos. Este asunto del señor Pujol, el senior de los hijos, está viéndose en el juzgado número 5 desde que lo ocupaba el juez Ruz, el magistrado Ruz, en comisión de servicio en ese juzgado. Desde entonces ya eran muchos los indicios. Por menos indicios que los que pesaban sobre el señor Pujol Ferrusola, ha habido gente, como es el caso de mi defendido, que se han pasado 3 años en prisión preventiva. Yo no es que quiera que todo el mundo... Yo soy bastante contrario a la prisión preventiva, a la prisión provisional, la prisión que tiene como medida cautelar pues las que recoge el artículo 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo que ocurre es que sorprende que ahora estemos asistiendo a toda esta teatralización de lo que le ocurre a la familia Pujol y que se diga que es que se toma la medida porque podría destruir pruebas, podría reiterar la comisión del delito. Joder, pues verdaderamente hace falta tener cuajo para, con todo lo que ha caído sobre esta familia, decir ahora que se le mete en prisión. Y yo no abogo porque esté fuera de prisión ni porque esté dentro, simplemente me sorprende que se diga tranquilamente eso, cuando este señor, si ha querido, y parece que ha querido, ha reiterado la comisión de los delitos, evadiendo todo el capital que ha podido, y ha podido destruir todas las pruebas que le haya dado la gana. Yo, Miguel, si me permites, es verdad que las leyes son las mismas para todos los españoles, pero los jueces no son los mismos claro, en todos los juzgados. Porque yo defendí en esta mesa, digo, los Pujol acabarán todos en la cárcel, uno detrás de otro. Y no es que celebre yo que haya gente en la cárcel, pero como me entristecen los delitos, celebro que se pille a los delincuentes. 5 años es una barbaridad, es una locura. Antes hablamos del tema de Ignacio, no sé si después de la denuncia habrá sido unos meses o tal, que puede parecer razonable, pero 5 años es que es tremendo, es extraordinario. ¿Estás de acuerdo con lo que yo digo, no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero sobre todo es que además
quizá sea el entorno, porque en el último informe el Consejo General del Poder Judicial decía que denuncias por corrupción, no solo de políticos, sino también de funcionarios, en la Comunidad Catalana duplicaba con más de 300 a la segunda, que tenía 151, que era Andalucía. Y por tanto dependerá probablemente pues de la provisión de plazas de jueces, de fiscales, etcétera. Pero que se ha tratado con una laxitud enorme, y seguro que el juez tenía su justificación legal para hacerlo. Pero claro, lo que tú con esa visión ves, todo el mundo lo ha visto en España, y es escandaloso, ¿no? Porque las cantidades además son astronómicas. Yo confío en que a partir de ahora pues se acelere la tramitación, ¿no? Porque es difícil de entender e imposible, Miguel, de explicar. Solamente una cosa más, porque cuando me has interrumpido lo iba a decir, es que cuando la gente dice o sospecha o sostiene que pueden existir condicionantes políticos a la hora de no haber tomado medidas, yo no estoy pensando tanto en los jueces, que sí que pienso, es decir, yo creo que los jueces españoles en la inmensísima mayoría son gente absolutamente profesional y con una gran dedicación y con mucho sacrificio, por cierto. Pero cuando tú dices, bueno, en determinados asuntos políticos los jueces tienen una prontitud, vamos, parecen Jimmy el Rápido, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del PP, está muy claro. Parece que os ha mirado un tuerto, aunque lo diga un ciego. Pero fíjate la rapidez con la que acusaron a La Razón y después los han levantado la imputación. Vale, pero eso que es así, sin embargo, cuando la gente dice, ¿qué sabrán los Pujol para que no les metan mano? Porque eso se ha estado diciendo, eso ha sido Vox Populi. Bueno, pues ahí tenemos algo que alimenta las sospechas de la gente. El nobilísimo pueblo español pues tiene su... Y otra cosa, por desgracia, todo esto que ahora se pone tan de manifiesto, a los pobres que llevan pendientes de un juicio desde hace ya 8 o 9 años, les perjudica. ¿Por qué? Pues porque se pone mucho más de relieve, que el pueblo quiere venganza, y al final se acaba juzgando a todo el mundo por el mismo rasero. Venga, Rocío y Balbás pedían la palabra por este orden. La mafia de los Pujol no es una cosa, no es algo de hace 5 años. Es que desde el 84 ya Alfonso Guerra dejó pasar a la mafia de los Pujol. Y lo ha dejado pasar el PSOE, y lo ha dejado pasar el PP, y lo ha dejado pasar por motivos políticos, porque necesitaban su apoyo. Cárcel, No. Pero aquí hay muchos responsables. A las alianzas políticas, claro, para y Banca Catalana, y Caixa Cataluña, y Serra, y malversación de fondos, y de todo. Y se ha dejado pasar por motivos políticos, porque se necesitaba su apoyo para gobernar por el poder. Y luego, a mí de verdad que me pasma cada vez que decís que los jueces son independientes, que el Consejo Superior del Poder Judicial son independientes. Oiga, es que... No, yo no he dicho eso. Claro, que los jueces los nombran los políticos. No, sí, pero hasta que no... de la planta judicial. Yo he hablado de la planta judicial española. Hasta que no digamos que los jueces no pueden ser nombrados por los políticos, que los vocales no pueden ser nombrados. Es que nadie está... Los jueces son por oposición, no son nombrados por los políticos. Los jueces en general, me refiero a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, son nombrados por los políticos, se los reparten los políticos. Entonces, claro, es que ese es el primer problema que tenemos, no son independientes, igual que los vocales. Entonces, de las primeras reformas que hay que hacer son esas. Y que hoy hayamos llegado aquí con la mafia de los Pujol es culpa de los dos partidos que nos han estado gobernando todos estos años, que es el PP y el PSOE. El PP y el PSOE. No, sí, el PP y el PSOE. Y por eso hemos llegado al gran descrédito de la ciudadanía respecto Pero, Rocío, por entenderlo, ¿por qué dices que es culpa del PP y del PSOE? ¿Por qué son culpables de ello? Sabían exactamente, por ejemplo, lo que estaba haciendo el señor Pujol en el caso de Banca Catalana, malversación de fondos, del falsedad documental, desastrosa gestión. Y llaman al juez y le dicen, déjalo pasar. Y déjalo pasar, dejémoslo estar. Mucha imaginación. No es imaginación. Sí, los que han estado metidos en política lo saben, y esto tampoco hay que investigar mucho, ¿no? Entonces, el PP-PSOE son los que nos han llevado a esta situación. Y el descrédito de la ciudadanía hoy respecto a la justicia, a la institución de la justicia, y respecto a los dos grandes partidos de España, se lo han ganado porque han dejado pasar y han permitido que convivieran con ellos todas estas mafias que hoy estamos sufriendo. Y los expoliados, al final, ¿quiénes son? La clase media española, que son los que pagan impuestos todos los días y ven como el fruto de su esfuerzo,
no está en sus bolsillos, sino está en manos de todos estos mangantes. Están y eso entrando es lo que pasa. en la cárcel, claro, Rocío, todos con este gobierno, con un gobierno del PP. Sí. Que se te ha olvidado que hay un gobierno del PP hoy en España. Hay una guerra policial que está empezando a sacar lo que es inevitable es que cuando entra en la cárcel, Rocío, permíteme, cuando entra en la cárcel un Pujol, el PP no ha hecho nada. Pero cuando no entran en la cárcel, el PP es el culpable de que no entre. El expolio de la clase media española. Vamos a ver. Yo lo primero que tengo que decir es que yo creo que no hay que dispersar mucho el asunto. Yo creo en la independencia absoluta. En la independencia absoluta del Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que hay que darles medios proporcionados. Porque tú, para investigar Cataluña Caixa, que son 14.000 millones que volaron, más el patrimonio de Cataluña Caixa, Bancaja, estos son los grandes casos. Banco de Valencia, que nos ha costado 12.000 millones y era un banco privado. CAM, 19.000 vamos aproximadamente. Caja Madrid, que es distinto de Bancaja. Eso de Bankia fue un invento que se llama fusión fría. Para tapar, eso es una tapadera. Bankia es una tapadera, que tú lo sepas. Cataluña Caixa, Caja Castilla-La Mancha, 9.000 en Castilla-La Mancha, 9.000 millones. Si es un PIB del 2% de España que no llega. 72.000. Barbaridades. Claro. ¿Qué tienen que tener los jueces? Medios proporcionales. No se puede analizar 19.000 millones con 2 de pipas y un compás. Y es lo que la política, y tiene responsabilidades políticas, han dado tapando. Y también Pujol formaba parte de esa gran trama de poder, que era la gran trama catalana. No se te olvide que Cataluña es el 19,5 del PIB español. Es una cosa muy grande. Y desde luego con el PSOE y con el PP también estaba Pujol, porque en 3 mandatos o 4 ha sido determinante los 16 escaños que normalmente tenía Convergencia y Unió. Y ha mandado, y por eso decía, igual tiro del árbol, decía Pujol, el señor mayor que fue 20 y tantos años presidente de la Generalitat. Es que es enorme, la trama es enorme, pero el daño a la economía española, a la economía real, a las clases medias, a los trabajadores, a los pymes, que les han quitado sus cajas de ahorros, que eran suyas, generadas no por ninguna oligarquía, generadas por la producción de Andalucía, por la producción de Valencia, por la producción de Madrid, por la producción de Cataluña también, y de la de Aragón, o sea, y de la vasca, de todos. Eran de las pymes y de las clases medias territoriales, que se las ha destrozado. Por eso, los medios proporcionales o se les damos a los jueces con más jueces y fiscales independientes, pero los fiscales independientes no pueden depender de la jerarquía del Ejecutivo. Claro. En ningún lado dependen democráticamente del voto de la gente. En Estados Unidos se eligen, querido amigo, ¿Cómo que en ningún para lado? que sea independiente. En todos los lados. En todos los lados son independientes. No pueden ser, para que nos han ahora quitado a los 2 fiscales de Barcelona que están juzgando el caso del 3%, que ahora ha pasado al 4%. O sea, al 4%, lo voy a decir en español, 3% a 4%, porque no sé cómo se dice en otro. Entonces, claro, o damos esos medios proporcionales para que los flujos de dinero se determinen, o nos entretenemos en Gürtel, que es muy importante, pero son 200 millones. Una buena noticia. Falta Miguel Ángel, por favor. Una buena noticia. Bueno, yo las comparaciones esas no las comparto, Balbás, no lo comparto porque bueno, pero yo creo los que números son números. Bueno, los números están por ver porque todavía no se ha desarrollado toda la acción de la justicia para saber realmente lo que tenemos. No, pero yo te hago un arqueo de caja rápido. Porque los flujos sé cómo han ido, ¿sabes? Bueno. Yo creo, yo por un lado me gustaría decir algo, ¿no? Al margen de todo esto que se ha dicho, ¿no? Y es que esta es CiU, esta es la derecha que Podemos nos quería vender para ese gran pacto de izquierdas, ¿no? Y que por esta derecha que nos vendía como izquierdas pretendía que no podía y decía que no podía hacer un pacto con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Esta es Convergencia y Unió, esta es esa derecha corrupta que nos ha traído ahora mismo y que nos ha recordado un juez. En cuanto a
En cuanto a la prisión, como medida cautelar, la verdad es que yo creo que existe un error, ¿no?, en el país, y es pensar que esta prisión es lo que se merece el encartado, en este caso el investigado o incluso el acusado, ¿no? La realidad es que es una prisión preventiva y que debe ser puesta en marcha cuando no existe una destrucción de pruebas o cuando existe un riesgo de fuga, etcétera. Lo que sucede es que, y yo tengo el máximo respeto a los autos judiciales, pero lo que sucede es que cuesta mucho trabajo entender este auto judicial ahora mismo. Yo creo que si este auto judicial ahora mismo se da, se podía haber dado también antes, porque esa destrucción de pruebas se podía, y de hecho creo que se ha realizado antes. Claro. Es una opinión personal porque no estoy en la causa, porque no estoy personado en esa causa y no lo sé a ciencia cierta, pero tengo esa convicción. Miguel Durán quería hacer una pregunta a Miguel Ángel Ferrero. Sí, Miguel Ángel, o sea que tú estás de acuerdo también con lo que yo he dicho al principio. Totalmente. Vale, pero yo te quiero hacer una pregunta que no es maliciosa, de verdad. No, hombre, de Miguel Durán jamás. Que no, joder. Miguel, si lo dices así de antemano, me voy a agarrar a la silla. Mírame a los ojos atentamente. ¿Tú no crees que todo esto, de verdad, el día 21 tenéis las primarias en el PSOE, ¿no? Sí. De mayo. Menudo, sí, el día 21 de mayo, claro, es el próximo, porque ya estamos a 26, querido Balbás. Bueno, podía ser de junio. No, podía ser de junio. Bueno, pero yo siempre me refiero al día más próximo. Un mes, no sé lo que me vas a traer, pero esto no tiene nada que ver con las primarias del Partido Socialista. Sí tiene que ver, verás. ¿Tú no crees, Miguel Ángel, que menudo campañón que con todo esto se le está haciendo a Pedro Sánchez para que él vaya diciendo tranquilamente, y además está en su derecho, Es decir, ya os lo decía yo, ¿veis cómo no podía hacerse nada para que favoreciera la presidencia de Rajoy? De verdad, es una pregunta que, como ves, es inocente. ¿Tú? A ver, venga, Miguel Ángel. Es que, Miguel, si es precisamente lo que esto viene a demostrar, y demuestra claramente, es que la derecha catalana, para la convergencia y unión, no, yo me refiero no se puede, lo del PP. Yo me refiero y en este caso además independentista, con lo que eso supone defender a España, gobernar a España para con los que no quieren, en este caso el país, España, pues lo complicado que eso podría ser. O sea, precisamente esto... en el Partido Socialista como para hablar de independentismo, con lo que tenéis que el Partido Socialista catalán. Ahí la jodemos, Rocío. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo esto ya es el PSC? ¿Desde cuándo el PSC es independentista? O sea, me niego el PC no es independentista. Está un poco descontrolado. Como Partido Socialista, como PSC, a que alguien... No, el sistema federal, el Partido Socialista está haciendo un planteamiento que es un documento que solamente tiene el Partido Socialista y que se está defendiendo y que lo tenemos muy claro. Mira, nada tiene que ver el nacionalismo con la izquierda. Nada. No, es agua y aceite. No sabemos qué tiene que ver el nacionalismo con la izquierda. Y el que quiera hablar de nacionalismo en la izquierda es que no sabe de lo que está hablando. La izquierda cree en el reparto de la riqueza por razón de la persona y no por razón del territorio. Estáis defendiendo la desigualdad de todos los españoles. No, la igualdad por razón de la renta, no por razón del territorio. No defendéis la igualdad de todos los españoles, estáis proponiéndonos un sistema federal que también os ha funcionado tan mal en el partido. Sí, pero con un reparto de la riqueza por razón de la renta de las personas, subjetivo, no objetivo, por razón del territorio. Enseguida Miguel Larrachina aporta otro dato, pero tenemos que hacer una última pausa de publicidad y regresamos aquí al Catalagua. Pero no me ha contestado. Bueno, recta final, antes de las últimas consideraciones de la mesa, que van a tener todos un 30 segunditos de derecha réplica. Conectamos con la redacción de Capital de Radio Intereconomía, la radio líder de las finanzas, de la economía, de los mercados y el programa líder matutino para estar bien informados. Susana Criado, buenas noches, cuéntanos con qué vais mañana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad es que mañana va a ser un día como hoy, abarrotado de resultados empresariales. Estamos en plena presentación de cuentas referidas a los 3 primeros meses de este año. Hoy, entre otros, hemos conocido los resultados de Santander, de AENA. Mañana también algunos de los grandes, entre ellos BBVA o también Bolsas y Mercados Españoles. BBVA, muy importante ver el efecto que está teniendo su exposición en México y también en Turquía, y en Bolsas y Mercados Españoles, muy importante ver si sigue con su política de retribución al accionista.
vía dividendos, y también a ver si nos cuentan algo de ese supermercado de fondos de inversión que van a poner en marcha el próximo 27 de junio. Vamos a mirar, cómo no, a Estados Unidos y las últimas noticias referidas a Donald Trump y su política fiscal. Mañana tenemos a una de las gestoras más importantes internacionales, americanas, aquí en España. JP Morgan va a hablar de previsiones de mercados, va a situar oportunidades y va a situar también riesgos en estos momentos de euforia para los mercados. Y muy importante, tenemos foro inmobiliario, precios, hipotecas, tendencias, esto y mucho más mañana. Radio Intereconomía, desde las 7 y hasta las 12. No me falléis. Adiós. No te fallaremos. Miguel Barrachina no sabemos, porque no sabemos si es muy de madrugar, pero nosotros no te fallaremos. Cristina Ramos, redacción del Gato al Agua, cuéntanos últimos mensajes y audios de los espectadores que nos han ido llegando a lo largo de la noche. Cuéntanos. Pues vamos a leer esos últimos mensajes de este último debate que hemos tenido en el Gato al Agua sobre los Pujol. ¿Qué nos dicen? Debe ir a la cárcel todo el clan Pujol porque todos están en la misma empresa. También dicen, no quieren España, se quieren solo a ellos mismos y a sus secuaces. O este otro seguidor que nos dice, este Pujol se ríe de todo y de todos, pero en breve seguro le vamos en la calle. Ahora, si les parece, escuchamos algunos audios que también nos han ido llegando a lo largo de la noche. El primero de ellos sobre ese vídeo de las juventudes de la CUP. Le escuchamos. Oye, ¿y por qué estas dos que han salido haciendo eso delante de la Virgen la Moreneta, por qué no se van a una mezquita, que además en Cataluña las tienen ahí y muy grandes? Y este tema ha dado tanto de sí que vamos a poner otro audio de esto mismo. Después de toda esta escenificación, creo que no queda ninguna duda de que los desarmados han sido el Estado de Derecho hace mucho tiempo y que los terroristas están mejor que nunca y se permiten hacer actos para hacer apología y para reírse en la cara de todas las víctimas. Y si les parece, ya cerramos este repaso de mensajes y de comentarios con otro audio que tiene que ver con esta interesante entrevista que hemos tenido esta noche en el Gato al Agua. ¿Por qué cuando ya se pilla como corruptos no se toma como primera medida el incautarles todos sus bienes y cuentas bancarias sin esperar a que salga un juicio, pero de momento hacerles eso? Muchas gracias, Cristina Ramos, por acercarnos hasta las opiniones, a todos ustedes también por participar en el Gato. Cristina, buenas noches. Miguel, decías que sí se toman, contestando a los últimos sí, contestando a los espectadores, sí se adoptan medidas de bloqueo. Lo que ocurre es que en el caso de Pujol, en el caso de los Pujol, parece que en absoluto. Es decir, por eso uno tiene pues las dudas que tiene, las que yo he expresado y las que me habéis acompañado en la expresión, ¿no? Es decir, por ejemplo, a otros encausados en otros procedimientos, lo primero que se ha hecho ha sido, por lo menos, la medida cautelar, no de prisión, que también se han tomado medidas de prisión muy drásticas y muy urgentes. Pero es que las cuentas sí se podían haber bloqueado, caray. Es decir, eso por lo menos sí. Y eso no es privar de la libertad a nadie, es privarle de la libertad de seguir cometiendo delitos. Y la actuación normal es el embargo de la totalidad de bienes hasta que se resuelve la causa. Sí. Y tenía razón José Luis cuando planteaba de medios proporcionados para los jueces. En esta oferta pública de este año habrán 5.000 nuevos para justicia y 6.000 para policía y guardia civil, que es la mayor oferta pública de la historia. Y sin embargo en el Parlamento lo que nos han llamado estos días, esta mañana concretamente, era represores, proponer más jueces, que nos dedicamos a perseguir, en fin, que esto tiene sus contraindicaciones, ¿no? Casi 2.000 millones de euros de presupuesto para la justicia. Me dice Balbás telegráfico, pues es que Balbás, como eres incapaz de ser telegráfico, me temo que no te voy a dejar. Venga, a ver. Los medios para Pujol son enormes porque su poder ha sido enorme. Ha estado más de 20 años prácticamente con mayoría absoluta, con un poder disciplinado sobre Convergencia y Unió, y la cuantía económica de Cataluña es muy grande, porque es casi el 20% de PIB. Oye, tú, de verdad, increíble, ¿eh? Sujeto bueno predicado, Balbás, me está sorprendiendo desde luego, es increíble. Merece el gato, aunque solo sea por eso. No. Bueno, que nos vamos ya, tenemos ya que despedirnos. Miguel Ángel Ferrero, que es, como saben, del Partido Socialista, portavoz, secretario general también, ¿no? Sí, del PSOE de las Rozas. Del PSOE de las Rozas. ¿Qué tal esta noche? ¿Está usted cómodo? Pues muy cómodo, con vosotros, genial, de verdad. Muchas gracias por invitarme. Pero no me ha contestado la pregunta. Pues lo he intentado, Miguel, es que me
has mirado mal. Diputado Barrachina, gracias. Un placer. Cuídese, nos vemos en otra ocasión. José Luis Balbás, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Durán. Bueno, hasta más ver. Camine usted por la sombra, ya sabe. Sí, ya bueno, necesito, estoy sudando. Rocío Monasterio, que muchísimas gracias por haber estado una noche más. Y a todos ustedes, gracias por su confianza, por haber elegido el Gato al Agua. Y saben que volvemos mañana puntualmente a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.